El otro día charlé con mi amigo Gonzalo sobre la película de Superman y creo que quedó algo bastante chulo. Así que nada, os dejo con la charla y espero que disfrutéis. ¿Legado se refiere a lo que pasa con Jor-El en la película o a qué exactamente? ¿O a la relación que tiene con los padres adoptivos, con los Kents? O sea, ¿a qué se refiere ese legado exactamente? Porque originalmente la película se va a llamar Superman Legacy, ¿no? Pero ese legado, Claro, ¿de dónde viene exactamente? ¿Tú qué opinas aquí? claro. ¿Qué opino? A ver, claro, yo creo que lo que quería Gunn es dejar constancia del legado humano, es decir, de la importancia de la impronta humana en el héroe, en el superhéroe Superman. Entonces, claro, detona el legado kryptoniano. De hecho, yo hoy lo estaba pensando y es como una especie de madurez de un niño. Me explico. Superman aparece, ¿no? Lleva 3 años combatiendo, todo sonrisas o todo es aclamación, un superhéroe, esperanza, tal, hasta que llega un momento que es derrotado por primera vez y llega un momento también que su mundo se quiebra. Es decir, esa misión de mis padres me dijeron que había que hacer el bien, de repente se gira y ahora en teoría tu misión es hacer absolutamente lo contrario. Ahí entra una crisis, no una catarsis del personaje que va a hacer falta, ¿no? Definirse a sí mismo tanto a través de la conversación con Lloyd como una vez, entre comillas, es responsable de la muerte de una persona, que esto también pasa en las cuatro estaciones, que cuando Clark no puede salvar a Toxin, vuelve a Smallville a ver qué es él. Y en Smallville se refuerza esa idea de, en realidad son tus acciones, tus actos, y no la misión que te han dado, lo que te define. Y tus acciones las has aprendido aquí, en la Tierra, en Smallville. Yo creo que eso es lo que intenta un poco Gunn, creo. Pero es verdad que, claro, ponerle legado, pero a la vez triturarte el legado kryptoniano, es osado, es Sí, o valiente. sea, es interesante analizar la película desde el punto de vista de cómo empieza, o sea, digamos que es novedosa de cara a un origen de un personaje, ¿no? Porque sí que hemos Uh tenido -huh, ya películas como Homecoming que ya empezaban, digamos, en media res, ¿no? Que allí no te uh presentaban -huh, personajes de inicio y uh tal. Pero aquí es que no lo -huh, vemos ya ser el Superman, si lo vemos ya caer directamente. O sea, y esto lo hablamos de forma incluso negativa la primera vez que la vimos, ¿no? De uh -huh, decir, ostras, es un sí, Superman que no lo hemos visto ser Superman, digamos, imponerse en la justicia, ser un ejemplo para los uh demás. -huh, Todo eso no lo hemos comido ya de antes. Que sí que a lo mejor sí, sería interesante poner alguna imagen, poner algún periódico por medio, algo así, para dar contexto sobre uh eso. -huh, Pero que es un Superman que ha roto su burbuja de confort, ha empezado a sufrir de verdad. Y no solo físicamente, sino también mentalmente. Es que es una caída uh -huh, total y absoluta hacia lo más hondo, tanto mentalmente como físicamente. Es que lo vemos sufrir envenenado por la kriptonita mientras mata a una persona que él conoce y que le tiene un poquito de aprecio al menos delante suyo y mancilla por completo en todo lo que él creía que era el mensaje que le dejaron sus padres uh -huh. originales de Krypton, ¿no? Entonces es construir el personaje a partir de la construcción total y absoluta del mismo. Y es una jugada arriesgada, pero que creo que queda muy bien en la película. Es original. Eso es. Y al final, sí, o sea, no deja de ser una crisis de identidad del personaje. Y a mí lo que me sorprendió mucho es que en el fondo, si lo vemos a grandes rasgos, Man of Steel no se desliga tanto del hecho por Donner, pero aquí sí. Es que aquí sí, a mí es lo que me gusta. Aquí sí que de verdad han intentado dar un pasito, un cambio más allá en las propuestas que hasta ahora veníamos viendo en el cine. Ya te digo, es un riesgo, pero en el fondo funciona muy bien para dejar patente la importancia del valor humano en Superman. Es que en el fondo, si nos ponemos reduciendo al absurdo, entenderme, lo único no importante de Krypton es que Superman tiene una fisionomía y unas células que en la Tierra le dan poderes. Pero el hecho de ser Superman, si bien una misión de Jor-El le puede complementar, pero donde tiene que aprender a ser Superman es en la Tierra. Con lo cual, ¿es tan importante que Jor-El le dé una misión a su hijo o no? A ver, Esa es un poco la... sí, es una pregunta, de hecho es una pregunta que yo iba ya a poner, así que la ponemos ya sobre la Ah, mesa y la comentamos. A ver, a mí me parece un añadido importante, tío. A mí, o sea, he de decir que, sin criticar la película, pero a mí el hecho de que se junte la herencia kryptoniana con la humana, que Llorel tenga un poco de conexión con la Tierra, que vea en la Tierra una oportunidad para su hijo, que incluso
ve a Krypton como una sociedad totalmente deshumanizada, sin apegos, sin emociones, sin nada, y le brinda la oportunidad a su hijo de vivir algo real. Que Krypton no solo se destruya materialmente, sino que sea una sociedad ya de capa caída, incluso antes de que se destruya Ujú. el planeta. Creo que ese concepto de que Jor-El no solo le regala a él vivir, sino una vida totalmente nueva en un mundo que le va a cuidar de verdad, que le va a permitir ser un humano más, creo que es una idea, Ujú. a mí me parece súper bonita y creo que es muy un complemento para Superman. Ahora ya, para mí eso es indispensable. Para mí lo indispensable es lo que pasa cuando llega a la Tierra. Que eso aquí lo tenemos Ujú. totalmente. Entonces, cargarse, entre comillas, o eliminar ese legado kryptoniano, pues a ver, a mí no te voy a decir que me parece, o sea, que no me fastidia, porque sí que me duele un poquito en el fondo del corazón. Digo, ostras, a mí me gusta mucho ese concepto de Jor-El, como digo, regalón de la humanidad, pero me parece un paso inteligente si lo que haces es luego ensalzar el hecho de que los Kent van a construir después ese Superman, ¿no? Es lo que digo siempre, que Ujú. tú puedes cargarte o mancillar algo de un personaje si sirve para algo en la trama. Y aquí es lo principal de la trama y sirve para Ujú. construir el personaje después. Así que me parece, entre comillas, Ujú. bien que lo hagan así. Claro, al final, claro, creo que todos nos enamoramos, nos lo comentamos el otro día, de esa frase de Mundo Krypton de Byrne de al final mi padre Jor-El me regaló la humanidad trayéndome aquí. Yo creo que eso, yo creo que lo de Byrne, yo creo que es la forma perfecta, ¿no? O la más bonita de juntar legado kryptoniano también con legado humano. Pero también, por ejemplo, me parece muy interesante que sí es verdad, analizándolo un poco, creo que ha habido mucho componente de misión salvífica de Llorel en el cine, tanto Donner lo hace como también Zack Snyder. Y aquí ha querido pronunciar más lo otro. Ojo, que puedes hacer una buena mezcla de esa misión con los valores de Superman. Sí, pero es que aquí yo te diría, es la, no sé, que sí que se dice ahora, ¿no? De la humanidad, pero creo que ha sido una forma muy bonita, muy humana y sobre todo muy sencilla. Hablaremos luego, por ejemplo, del arquetipo de los Ken que utiliza esta película. Demostrarte. mmm, Al final, esta película te deja claro que lo importante de Superman es que sea un buen hombre. Y a diferencia de las otras películas, aquí el buen hombre se demuestra en pequeños detalles, no a gran escala. No estamos hablando de una peli de un Superman inspirador. No, 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 no. Aquí vemos un Superman en el tú a tú o en la confianza con otros héroes, en pequeños detalles, no en grandes dimensiones. Sin embargo, con Reeve, con Rose, incluso con, bueno, con Tyler más mixto, pero en el cine siempre habíamos visto como a gran escala, no una inspiración, pero aquí lo vemos en detalles pequeñitos. Por eso a lo mejor hay mucha queja de hay que Superman tan vulnerable, hay que al final no hace nada, hay que no sé qué, pero es que a la peli va a esa pequeña escala. Claro, acuérdate que cuando salimos del cine salimos un poquillo con cierta duda de lo de Superman, pero luego analizándolo digo, pero si es que, con lo que nos tenemos que quedar es con esas conversaciones con Lois, con esa confianza en la Justice Gun, que hasta le revela su identidad. Eso está muy bien, el tema de uno de los grandes poderes de Superman para mí es la confianza en otros héroes, pero como en la vida misma. Si tienes muchos seres queridos, si tienes muchos amigos, en momentos difíciles, cuantos más tengas, a veces, o cuanto de mayor sean de calidad tus aliados, más te puedes sobreponer a la batalla. Y en esta película, absolutamente, en todas las situaciones hay un aliado que le echa un cable a Superman. Es que yo creo que es el Clark más Clark que ha habido siendo Superman. En el sentido de que Uh -huh. los Kent no dejan de ser personas, o sea, humanos de una granja de Kansas que tienen allá al lado Uh -huh. al vecino que le pide sal, que luego no sé cuánto, no tal, que todo el mundo es Uh nuestros -huh. abuelos que hablan con todo el mundo y que en todo el mundo confían. Claro. Entonces, esa bondad, incluso a veces ingenua, de un tío de campo que va a una gran ciudad y que se cree que todo el mundo es bueno, que es lo que le dice Lois en la película, Uh -huh. es que eso también es parte del personaje, tío. Y creo que eso, como dices tú Claro. bien, hasta ahora no se había visto en las películas, tío. Hasta ahora no habías tenido ese componente más de un campesino, más de un tío bonachón, más de, ¿sabes? Del Boy Scout, pero de verdad. Del Boy Scout de verdad, el que Claro. siempre confía Claro. en los demás, el que va a ver todo eso. Y, tío, que hay más humano que demostrar tu bondad en pequeños gestos, tío. Todo el mundo hacemos eso cuando queremos demostrar que somos buenas personas, ¿no? El hecho de sujetar la puerta a una persona cuando pasa, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Que es que al final es donde se demuestra realmente la bondad de una persona, ¿no? Eso es.
Sobre todo también recalcar el arquetipo que utiliza Gunn, que también es una parte que a mí me gusta mucho, que aparece en varios cómics, que es utilizar el arquetipo del niño grande. Y aquí tenemos detalles tan tontos como como un Clark que se hace de cena un desayuno, o que está hablando con Lois y disfruta ese chocolate caliente. Es que eso también mola muchísimo, es una parte muy tierna de Clark, al final es un niño grande. Y en esta película, yo invito a la gente que la vuelva a ver tal, se fija un poco en eso, ¿no? Cómo pues eso, este niño humilde que viene de Smallville también, ya comentaremos, la escena mítica de la habitación cuando Lois se da cuenta de qué tipo de hombre se ha enamorado. Es que te lo deja muy claro la película. Te digo, aquí no estamos viendo a un galán, como veíamos con Christopher Reeve, por ejemplo, estamos viendo a un buen hombre, incluso que a lo mejor intenta, por así decirlo, ofrecer un código moral a los otros héroes, ¿no? Diciendo, cuidado con el callo y tal. A lo mejor en esa escena igual falta un poquito no más de presencia, pero sí que se está fijando en detalles que otros no se están fijando. Es decir, tiene un código moral que no es lo mainstream, ¿sabes? Como dice en la película, es el punk rock, ¿no? Es como lo desafiante, porque ahora lo normal es ver un interés económico, el fin justifica los medios, pero este hombre no, este hombre se está fijando en una serie de cosas que de momento nadie se fija, ni Lois, porque Lois es una heroína como la copa de un pino, pero ella lo dice, ella cuestiona a todo y a todos. Sin embargo, luego le dice a Clark, pero es que tú ves la bondad en todo, ¿no? Es que es muy interesante, de verdad, es que la construcción de este Superman, de este Clark, es muy interesante. Fíjate, Interesantísimo. cuando salimos del cine salimos súper extasiados hasta arriba, pero los siguientes días fueron un poquito de decir, ostras, a lo mejor me ha faltado eso, me falta tal, pero creo que a medida de que lo hemos visto otra vez y ya hemos analizado un poco, hemos visto lo que quería hacer Gunn con este Superman, tío. Y creo que es súper inteligente, es dar más capas de complejidad a un personaje que en un principio parecía simple, ¿no? Un tío que vuela, que da puñetazos y ya está. Y no, pero es que puede ser tan complejo que desde el 78, que fue la primera película, hasta ahora hemos tenido tantas interpretaciones de Superman diferentes que es que da para escribir 3 libros, tío, de cómo se puede construir el mismo personaje de diferentes formas, de diferentes perspectivas y entrando en diferentes pues opciones que tiene el personaje para construirse, ¿no? Creo que es bestial estar viendo este momento ahora mismo en el cine de superhéroes. Eso es. Y luego también, por ejemplo, muy importante, el tema de que no se nos muestra una, entiéndeme, grandeza con el público. Es decir, al final, por ejemplo, quienes van ahí a darse ese baño de masas en el conflicto bélico es la Justice Gunn, no es el propio Superman. Incluso el final de la película no es Clark Kent escribiendo un reportaje sobre Superman, es escribiendo un homenaje sobre la víctima del Lex Luthor, que eso me parece increíble. Ya te digo, su Clark más tierno, Clark más humilde y sencillo, no lo ha habido, te diría, nunca en el cine. Sí, sí, y además es un personaje que evoluciona, tío. O sea, eso es lo que más estoy pensando un poco sobre la película y viendo la construcción de Clark, de cómo empieza y cómo acaba. De hecho, ahora que pienso en la escena con Lois, al final, en la que le dice señorita Lane, no sé cuánto, ese Superman sí que es ese Superman inspirador. Es con un tono más grave, con un tono más... ¿Sabes? Esa última escena creo que es como una intención narrativa de Gunn de decir, ahora sí vas a tener Superman, digamos, que todo el mundo conocemos. Esta película ha sido la construcción. Creo que también hablábamos que era como un mini resumen de Superman, ¿no? De voy aquí, hago esto, hago tal, te enseño todo poquito, pero te enseño todo porque lo importante aquí es la evolución de Superman a la película. Es pasar de ese Superman primerizo, que aún no sabe muy bien cómo gestionar las cosas, que tiene un conflicto grande, y verlo, superarlo, ganar a su villano, que en este caso es Lex Luthor, y ganar esa autoridad que a lo mejor le faltaba al principio de la película. Eso es, eso es. Y también ser consciente de lo que le define como superhéroe. De hecho, una vez me acuerdo en Twitter que Gunn comentó que esta peli iba de qué significa ser Superman para Clark. Y es que es verdad, al final la película va de eso. Yo al principio dije esa frase, uy, a ver qué tal. Pero es que es verdad. Igual que ese mantra que ha dicho de es un superhéroe bondadoso en un mundo donde la bondad está pasada de moda. En el fondo, Gunn, con las declaraciones que ha dado sobre lo que es estrictamente personal Superman, al final ha acabado cumpliendo. La gente, por ejemplo, que sigue las declaraciones. Y fíjate, hablábamos también con el grupo de amigos que tenemos y demás,
que a lo mejor esta película es un poco complicada para entrar si no sabes de Superman. Pero viendo este análisis, tío, no es como la construcción perfecta de personaje. No es como la película perfecta para que una persona que no conoce el personaje lo entienda y sepa de dónde viene y hasta dónde va. Más allá de perder nuestros tres primeros años que he tenido, que tampoco sabemos cómo han sido ni nos interesan, hemos construido personajes Eso es, desde abajo. Hemos dicho, es que es eso un es. caso un poco parecido al de Spider-Man en el UCM, el decir, no hace falta que me Ujú. enseñes el origen si lo que haces es construir el personaje desde la derrota, ¿no? Desde abajo hasta Ujú. arriba. Y creo que esa forma de construir personajes es como la nueva fórmula de origen, digamos, ¿no? Creo que es modernizar ese origen que antes era pim, 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 ahora a una deconstrucción que luego llega hasta arriba. Claro. Y yo creo creer que también para el público va a ser más sencillo identificarse con este Clark. Más que nada porque aquí sí que vemos realmente, luego lo hablaremos, que hay amenazas reales. A ver, obviamente en otras series, en otras películas también, pero aquí sí que vemos que Superman la puede llegar a palmar, o vemos un villano que está obsesionado con él. Ya hablaremos luego del ex, pero sobre todo esa vulnerabilidad, o ya solo la escena en Kansas en la que de repente sale Clark descalzo, se sienta en el banco, habla con su padre de que han ido a tomar unos burritos. No sé, yo sí que veo una opción perfecta para mm, verte reflejado en Clark, aunque sea un superhombre, aunque tenga muchísimos poderes. También es verdad que ha dicho Gunn que tampoco quería mostrar un Superman hiperpoderoso de momento, ¿no? Para que a lo mejor con el resto de metahumanos se encajase mejor. Pero yo creo que esa idea de, y creo que es tan potente, de sentirse identificado con el personaje, creo que aquí se puede lograr con facilidad, y creo que no era fácil con un personaje como Superman que siempre ha estado anclado, ¿no?, a ese halo divino, ¿no? Es complicado conseguir un personaje tan alejado de una realidad humana en un principio, Uh digamos, -huh. sin conocer el personaje. Es complicado llevar ese personaje a la Tierra y que la gente lo conozca y se identifique con él, ¿sabes? Creo que conseguir eso es muy complicado y probablemente la única forma de hacerlo, o de las pocas formas que tenéis que hacerlo, es hacer lo que ha hecho Gunn en esta película. Es sacrificar algunas cosas para darnos esa Uh -huh. construcción, ¿sabes? Uh Creo -huh. que, como Eso digo, es, es arriesgado, pero a la vez es muy ingenioso y muy inteligente claro, haber hecho esto. claro. Que creo que no enturbia el por qué Superman es tan valioso como héroe en un mundo de metahumanos y otros héroes. No enturbia ese mensaje. Es decir, hemos dicho que sí, que a lo mejor pues el tema de Jor-El tal se podía plantear mejor de otra manera, o no hay diferentes, pero tú acabas la película y sabes perfectamente por qué este hombre es tan valioso como Superman. Y no va a ser por los poderes, que también serán, ¿no?, indispensables en la batalla, sino por ese código, ¿no?, que creo que tira por ahí. En otras películas veremos cómo este superhéroe guiará a los demás. Porque, ya te digo, posee unos valores que no, que según nos han presentado en este universo, no abundan por ahí. De hecho, la propia Justice Gunn, algunos de los miembros dicen, está encerrado Superman, no nos queremos meter en conflictos internacionales, tal. No, no, este hombre se mete en esa faena, y también, ya te digo, hace muy buen combo con Lois, que Lois es este personaje que pues se cuestiona todo, ¿no? Indaga, que también es necesario. De hecho, al final, la parte de la trama se resuelve gracias, ¿no?, a esa pericia de Lois. Pero creo que es muy importante que Superman refleje esos valores de la bondad, del respeto a la vida, que eso me parece también maravilloso, y de los pequeños detalles que a lo mejor otros hombres, otros superhéroes, se van a fijar con detalles más tácticos o en el fin justifica los medios. Pero este hombre no, este hombre va a intentar siempre, ¿no?, pues eso, respetar la vida y intentar, ¿no?, de transmitir esos valores que se han perdido, ¿no?, en este mundo que nos plantean. Lo he dicho tú antes, que en anteriores adaptaciones, en Donner, en Snyder, al final el hecho de que Superman, en vez de ser un dictador total, fuera ese personaje bondadoso y tal, era un poco porque sí, ¿no? O digamos, obligado, o digamos, se basaba su convicción en lo que le decía otra persona, en vez de experimentarlo él con sus carnes, el por qué hay que hacer eso. Aquí sí que es verdad que partimos de una bondad intrínseca a partir de los Kent, pero sí nos enseñan con acciones por qué Superman es así y lo que hay detrás de todo eso, ¿no? El hecho de voy a ayudar a esta persona porque lo necesita, y con eso me gano la amistad de una persona que me puede ayudar en el futuro.
que cuando Eso es. tengo un conflicto al cual no puedo estar en dos sitios a la vez, en el cual tengo a Metrópolis dividida en dos y la guerra en otro lado, tengo amigos que me pueden Ujú, ayudar. Por eso también en ujú, parte soy bondadoso, porque cuando yo ayudo a la gente, la gente me ayuda a mí. Y eso también lo muestra muy bien la película en claro, ese último conflicto. claro. O, por ejemplo, pues eso, tengo a mi cargo un perrete muy desobediente, le capturan y voy a ir para que no esté solo, aun metiéndome en la boca del infierno del ex, que no sabe, porque Superman se va sin saber dónde va a ir y qué le van a hacer. De hecho, sin Metamorfo, Superman estaría ahí recluido. Sí, 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 Eso no, también total. es un acto de decir algo tan simple como, pues eso, ¿no? Acompañar a un perrete. Que, ojo, y esto es magnífico, luego el perrete es esa variable que no tiene en cuenta Lex para su plan. Y es la variable que hace que el plan de Lex se destartale por completo. El plan más físico de Lex. No, no, es que el Es hecho de increíble. que Superman tenga amigos y compañeros es lo que hace que el ex Uh -huh. pierda. Es que Superman, sin tener esos compañeros al lado suyo, no hubiera vencido al ex nunca. Porque Metamorfo le ayuda a salir de la cárcel. Exactamente. La Justice League le ayuda con el conflicto bélico que tienen en otro lado del mundo. El Krypton le ayuda a vencer a Ultraman. Es que constantemente tenemos ayuda externa debido a que Superman es Superman. No porque sea superpoderoso, sino porque tiene amigos. Porque es bondadoso con ellos. Eso es. Y eso Y ya te digo establece. que esa es una característica muy importante del personaje. Lo cuento contigo, por eso es al final, ¿no? Es el héroe más querido, pero el héroe que mejor confía y eso le da un montón de aliados. Y esto es verdad que es de las primeras veces que lo vemos así, Sí. lo cual es maravilloso. Que eso es verdad que no lo he visto en muchos sitios comentar esto, pero creo que es un punto muy importante. Y también mola ver cómo otros secundarios, hablaremos, tienen muchísimo peso, mucha importancia y también se agradece. Ya te digo, la Lois de esta película es maravilloso. Ya no solo porque tenga su propio arco y todo el tema, ahora hablaremos de la relación con Delois y Clark, es maravilloso, sino que es importante. Que si ella no se huele el tema de las cuentas del ex, es imposible desacreditarle, porque por mucho que tú vendas a Ultraman, aún queda la imagen del ex intacta. Como incluso Salvador, que quiere proteger al mundo de un alienígena. Es lo que le dice Que... Lex. Cuando acaban con Uh -huh, Ultraman y todo, le dice: si no es hoy, uh -huh, será mañana. Y si no es mañana, será pasado mañana. Pero tengo toda mi vida entera para acabar contigo, ¿no? Y es ese giro final junto a Eve, que eso también lo hablaremos cuando hablemos de Lex, de cómo lo uh -huh, derrotan. Junto a Eve y contra uh Lois, -huh. que es lo que acaba finalmente con Lex Luthor. Y además, el hecho ese, creo que es muy inteligente, porque al final, primera película del DCU, hay que empezar ya a presentar cositas, porque la gente es muy impaciente, la gente quiere ver cosas, tal. ¿Cuál es la mejor forma de introducir personajes diferentes en una película de Superman? Remarcarlos y hacerles formar parte de lo que es Superman, hacer amistad con ellos. Que es que hasta ahora no he visto a Superman interactuar con ningún otro personaje de DC, así, superheroico, metahumano. O no, no de esta forma, ¿no? Porque sí lo he visto en la Justice League, pero Sí, vamos a obviarlo por razones obvias, ¿no? Y entonces, el introducirlo así y que formen parte de ese argumento y que además funcione en contraposición con Lex Luthor, es que es magnífico. Yo, cuando leo a gente que dice que el guión está mal escrito, ostras, se me hace complicado ver algún fallo en un guión tan complejo y tan bien armado para construir al personaje de Superman, tío. claro. Es que, y luego, sobre todo a mí lo has comentado, ¿no? Lo que me parece fantástico es eso, poner también a Superman en contraposición de otros personajes y ver también el tipo de justicia que ejerce cada uno. No es lo mismo la manera de hacer justicia de Terrific, de Guy, de Lois Lane, incluso a su manera de Lex Luthor. Eso queda muy bien definido y también de cara al futuro es muy interesante tener un universo donde cada metahumano, cada personaje no tiene el mismo valor. Obviamente creo que todos intentarán hacer el bien, pero no de la misma forma. Y eso es de verdad es interesantísimo. Y eso la peli creo que te lo pone en, en pantalla. Hasta la ingeniera, por ejemplo, que es verdad que a lo mejor falta un poquito de desarrollo, sí que cree el Lex Luthor, ¿no? Incluso lo dice, he dado mi humanidad para acabar con Superman. ¿Por qué? Porque al final este hombre, como se descontrola, los mata a todos. Muy interesante ver la validez de los actos, ¿no? Al final también lo dice Jonathan Kent, ¿no? Son tus actos, tus acciones los que te definen. Es esa acción de justicia la que va a definir a cada uno de los personajes. Claro, si te fijas, el lema de Superman, ¿cuál es el lema de Superman? Mira arriba. No, el de Vale, bondad, vale, justicia. vale. El de verdad, justicia y por un mañana mejor. Claro, todo eso aparece en la película de una forma u otra. Y no solo en Superman, sino en todos los personajes que aparecen en la película. Todos dan su Eso es. versión de la bondad,
toda su versión de la justicia, toda su versión de un mañana mejor. Lex, Clark y Lois, todos. Entonces tienes el espíritu de Superman dado en todos los personajes, no solo en Clark Kent, sino en todos los que tiene alrededor suyo. Eso es. Es que no hay peli más Superman que esta, tío. O sea... Y es verdad que esa verdad cambia en función de Clark, de Lois y de Lex. Eso es muy interesante, tío. Eso no me había fijado y es verdad. A lo mejor no estás aquí flipando un poco, pero yo creo que es un análisis que tiene sentido, que es coherente con lo que estamos viendo en la película. Y yo no sé hasta qué punto Gunn habrá pensado en esto y esto así. Pero creo que al final, a partir de desarrollo de personajes te sale solo este tipo de cosas, yo creo. Eso es. Y yo creo que es una peli que, a ver, no estamos tampoco ante una cosa hiper compleja, pero tiene capas. Como peli de superhéroes tiene capas. En un primer visionado difícilmente creo que puedes ordenar todo. Porque luego hay pequeños detalles, pequeños mensajes que si los hilas, dices, uy, aquí han querido contar esto. A nosotros nos pasó, nosotros salimos muy contentos, pero alguna cosa de Superman dijimos, cuando ya lo ves segunda vez, lo maduras, dices, a lo mejor lo ha hecho por esto. Fíjate, me parece una película como Vengadores, como Civil War, como incluso Endgame, te diría, que Endgame a lo mejor no, pero que sales muy entusiasmado de la película, luego la analizas en frío, dices, uy, esto a lo mejor no tal. La ves otra vez y dices, joder, es que ahora veo más de lo que había visto la primera vez. Ibas con tanto hype que querías ver sobre todo Superman inspirador, Superman tal, y luego te encuentras algo totalmente diferente a lo que tú esperabas, pero a la hora de analizarlo después, posteriormente, te das cuenta de lo compleja que es y lo bien que hace las cosas, tío. Eso es. Y como has dicho, y lo supermanera que es. Que es muy Supermanera, y como digo yo, de ese Superman que es muy bonito, como hombre, ¿no? Como ser humano. Es que eso, tío, a mí, por ejemplo, me ponen los pelos de punta, y sobre todo de pensar que esto es el principio. Que para mí han hecho una autodefinición de personaje perfecta, pero es que ahora, si lo hacen bien, tienen una premisa, vamos, cojonuda, para seguir desarrollando. De hecho, tenía una pregunta preparada para el debate, que era si esta es la mejor forma posible de empezar el DCU. Y es que, con lo que estamos hablando aquí, es que yo creo que no hay mejor forma, tío. El personaje insignia de DC, quitando a Batman, ¿no? Un poco, que es Superman, presentarlo así en esta película, dándonos su razón de ser y todo eso, y además abriendo un mundo tan diverso lleno de metahumanos, tío. Es que mejor forma de generar un universo desde cero, una película, es que no sé si hay. Sí, porque al final es la combinación perfecta de contar una historia de Superman, pero de dejarte claro que hay un mundo con metahumanos. Para mí, es que no. De hecho, lo hablamos, ¿no? Creo que es mejor película de primer capítulo del DCU que de Superman. También como película de Superman es muy buena. Pero sí que es verdad que asienta una serie de bases y tampoco te pierdes. Tampoco es meter fanservice por meterlo y esto que es. No. De hecho, creo que también lo hacen muy bien, que tampoco nos cuentan mucho de algunos personajes. Pero sí te los convierte en personajes carismáticos y con personalidades singulares, para que digas, este está así, este está asá, y sobre todo, y luego todo el contexto político, el tema metahumano, el tema de una construcción de una Liga de la Justicia. Es que hay muchas semillas que no enturbian la trama, más los universos de bolsillo. Es un concepto complejo, pero yo creo que queda en la peli que te cagas. Ya te digo, yo en redes lo he denominado el infierno del ex, que es como un infierno personal, ¿no? Te metes en la boca del diablo. Sí, si quieres, como llevamos ya un tiempo hablando de Superman, pasamos a otros temas, porque es que si no, el vídeo se nos va a ir a las 2 horas, ¿vale? Ya que has hablado de cosas, de conceptos así un poco más bizarros, ¿no? O sea, Gunn es buenísimo, no solo en meterlos, sino meterlos con sentido y de forma sencilla para que la gente los entienda, tío. ¿Cuántas veces hemos visto lo del multiverso? Lo han explicado de 1000 formas diferentes, se han liado a explicarlo. Gunn no, o sea, Gunn te mete una primera escena de un tío pasando un portal, no sabes ni qué coño es eso que aparece ahí, y luego te explica una escena súper sencilla. Además, un concepto fácil de entender, que es un universo alternativo donde se creó, y lo que pasa ahí no pasa en otro universo, ya está, sin más. Ya has creado un multiverso realmente de la nada. Eso es. Y no solo es decir, voy a comprimir espacios para que no ocupen, sino, si por así decirlo, abusas del uso del multiverso al bolsillo, pueden abrir brechas y agujeros negros interdimensionales. Ahí ya tienes una excusa perfecta para que se te cuele cualquier tipo de criatura o otra versión de tu universo y de forma sencilla. Es decir, el hecho de hacer un uso temerario de la tecnología lleva estas consecuencias. Y anda que no es maravilloso esa idea, pues, de que haya diferentes portales por el mundo,
que accedan, ¿no?, a este infierno, y este infierno esté pues lleno tanto de alienígenas como de enemigos para Lex, incluso de una ex que le puso un mal comentario y ahí está. Que también es una forma de decir, pues en el fondo también es una privatización de la justicia por Lex. Lex tiene contactos por todo el mundo y estos dictadorzuelos le utilizan para quitarse a los... Es que también tiene ahí su crítica política muy heavy, ¿sí? No deja de ser una cárcel, una cárcel privada. En el fondo, lo que está haciendo Lex es una barbaridad. No, no, y el uso de redes sociales para desacreditar lo que a Lex no le gusta. O sea, no solo el uso de la justicia privada, sino de la justicia social, de alguna forma, mediante redes sociales, mediante la modificación total y absoluta de esas redes sociales y de la publicidad que se da sobre X temas que a él no le gustan. Claro, Es que claro. es la manipulación del Lex total y absoluta de todo. Y el Eso control es. absoluto, o sea, no solo es una forma de reafirmar ese Lex más científico loco, ¿no? De que le gusta probar cosas que son experimentales, que no le importa jugarse la vida o jugarse las cosas por conseguir sus objetivos, sino que además te meten ese Lex más imperialista o más controlador de la sociedad que quiere que todo esté bajo su control y que nada quede al azar. O sea, es una forma maravillosa de juntarte los dos Lex, un poco las dos caras que tiene Lex. Es que es maravilloso, tío. Es que ya que estamos hablando de Lex, vamos a hablar totalmente de Lex, porque es que, bueno, vamos a hacer un vídeo de 2 horas de Lex Luthor solamente, yo creo. Eso es. Vale, vale. ¿Cómo podemos empezar con Lex? Vale. Imagínate que alguien no sabe nada de Lex Luthor, ¿ok? Venga. Y de repente te presentan, ¿no?, a un empresario, un gran magnate, con pues toda una sala de trabajadores que lo que están es monitorizando una armadura que se hace pasar por el héroe, ¿no?, un superhéroe de un país que va a invadir a otro, ¿no? Y esa bestia, ¿no?, ese robot, ese martillo de Boravia, ¿no?, pues está controlado por una serie de... Ay, no me sale. Una serie de patrones, ¿ok? Fruto de que Lex ha estudiado a Superman, es decir, ha estado días, meses, yo creo que 3 años estudiando a Superman. De hecho, en la peli te dice, para cada situación tengo un abanico de hasta 2000 movimientos. Es decir, partimos de un pavo que se ha pasado 3 años viendo imágenes, porque no le conoce, viendo imágenes de este alienígena, ¿no?, para contrarrestarle. Es que... Ya, es que ya... dale, dale. No, es que o sea, la película, si te fijas también, aparte de todo lo que he comentado ya, empieza gracias a Lex Luthor. O sea, Luthor se ha pasado 3 años investigando, formando un plan, viendo a ver qué hacía contra él, formando un universo de bolsillo, no sé cuándo, no sé qué. Todo para acabar con él. O sea, que la primera escena de la película sea Superman peleando contra Lex Luthor, entre comillas, y te muestran ya todo eso, te dice, vale, es que a partir de aquí empieza la película, es que Lex Luthor ha sido el detonante de esto. Es que toda la película es el plan que tenía Lex Luthor controlado desde el inicio hasta el fin. Es que es maravilloso, es que es maravilloso. Es que de hecho tú puedes hacer la lectura de como película de Superman, pero también como película de Lex. Porque como dices, al final es el que inicia todo. De hecho, toda la película es una persecución a muerte de Lex contra Superman. No es que Superman esté ahí y, ay, Lex, le metemos. No. Es que Lex le ha metido en esto. Porque hasta ahora todo iba bien. Es Lex el que se obsesiona, ¿no?, con todo esto. Y ya no solo esa figura, pues esto que lo tiene todo controlado, que tiene estos, ¿no?, este Ultraman. Por ejemplo, el detalle de que tenga un altavoz en la pechera me encanta. O sea, me encanta ver a Lex en su despachito mientras un clon suyo le está partiendo la madre a Superman. Pero también esa figura, ¿no?, de me paseo por el... ¿Cómo se llama? El Pentágono, ¿no? Y les intento vender, aparte de vender mi ingeniera y mi Ultraman, ¿no?, les alerto de que Superman, por ejemplo, está violando una serie de tratados por tener la fortaleza. Es decir, voy a ir a lo jurídico para intentar conseguir una prueba para encarcelarle legalmente, ¿no? Pero luego también tenemos a un Lex que en la propia televisión se convierte en la esperanza de la humanidad para protegerla del alienígena. Eso también, por ejemplo, es un concepto que trata muy bien Azzarello y Bermejo en el Lex Luthor Hombre de Acero, que lo recomiendo mucho ese cómic, en el que él, ¿no?, se apropia de soy el salvador de la humanidad, os voy a proteger de este tío.
¿sabes? Y yo. Por eso luego debemos enrabiarse y llorar cuando todos los medios le señalan y ya su imagen ha quedado destruida, llora porque obviamente ya no va a poder ser ese salvador. Es que es un poquito un complejo de te tengo tanta envidia alienígena, pero voy a o sea, te voy a envidiar, te tengo celos, pero como no eres de aquí, como eres alienígena, de hecho dice Lex, los metamonos no me gustan, pero al menos algunos, pero solo este es alienígena, como diciendo, bueno, habrá metahumanos que utilice, pero es que este es alienígena, este para afuera. También hay un tema de racismo absoluto. Sí, En el de fondo, hecho, con el personaje de Lex, no, pero perdona, que en inglés dice Superman, is not a man, he's an it. Como diciendo, no es ni siquiera algo, es una cosa. Sí, 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 sí. es una cosa. Es que, De hecho, luego se lo dice, sí, dale, bueno, dale. perdona, que o sea, has hablado antes de que Superman era un niño que crecía en la película, que era como en la madurez, ¿no? Creo que Luthor es otro niño que no madura en la película, que no aprende sus errores y que se cree que lo tiene todo controlado, pero no. Pero hay cosas que se le escapan, cosas que él no entiende, como la amistad, como que alguien que no, al principio no puede parecer inteligente, puede estar a sus espaldas haciendo un plan para acabar con él. Cosas que él ve como nimiedades de gente que no vale la pena, pero realmente es esa gente la que acaba con él realmente, o sea, al final de la película. O sea, ese niño que no es capaz de aceptar que vive en un mundo plural, que vive en un mundo en el que la gente, hay diferentes inteligencias, que la gente vale, seas inteligente o no, que la gente vale, sepas de ciencia o no sepas de ciencia, y que no todo depende de él. Creo que ese ego tan dado adolescente es lo que caracteriza a Lex Luthor y lo que no lo hace aprender en la película. Es una evolución de Clark Claro, y una involución total de Luthor. claro, claro. Es que al final a Lex se la lía un perrete, ¿no? Y una mujer a la que maltrata. Al final es su perdición en la película, que también me encanta, tío, porque fíjate que Jim Hackman, Spacey, ¿no? El propio Eisenberg, tienen momentos de decir, uy, pero aquí vemos a un monstruo, aquí vemos a un tío que es un monstruo. Ya te digo que vemos tal cual maltrato a su propia novia, a sus empleados, asesinato. Y ojo, esto también está muy bien, ¿no? Porque es verdad que en general casi siempre Lex Luthor no es una persona que se manche directamente las manos. Casi siempre solo cuando toca humillar a Superman o generar algo con Superman. Y aquí, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Que al final es un poco también la catarsis para Metamorfo, para el personaje. Pero es que vemos un monstruo. Ya te digo, que no solo colecciona personas, sino pues eso, ¿no? Que es maltratador, es cruel. Es que es horrible. O sea, es un tío que es malo, es un monstruo. Es un monstruo. Es que Y eso yo creo que no se había tocado tanto es un villano de cómic, tío. con anterioridad. Es un villano de cómic. Porque es que, tío, o sea, fíjate, las películas superiores siempre intentan que empatices con el villano. O lo suelen intentar, Los grises, ¿no? Esos grises de decir, ay, tiene parte de razón, ay, a lo mejor tal. Que no me parece mal, creo que es una aproximación interesante. Pero creo que está sobreexplotado, tío. Creo que ya vale empatizar con el villano. Ya vale de que el Joker sea alguna de la película. No, tío, Joker es villano y mata gente. Y este tío es así. Nadie empatiza con Lex Luthor, nadie opina lo mismo que él. Solo él mismo. Y no él mismo no necesita a nadie que le apoye. O sea, hay gente que la apoya en la película, ¿no? Pero creo que ningún espectador va a acabar la película diciendo, pues Lex Luthor no es tan malo. No, porque la película está hecha para que pienses que Lex Luthor es malo. Para que lo veas hacer todo lo malo que puede hacer. Y es un villano de verdad, de cómic, de que no deja dudas a ningún espectador. Y creo que también hay que darle mérito tanto a Gunn como al actor, como a Héctor, ¿cómo se llama? Perdón. Y Nicolas Hoult. Perdón, es Nicolas Hoult, Héctor, no sé por qué he dicho Héctor. Nicolas Hoult, que hayan hecho este personaje tan bien caracterizado y tan presente que es villano en la película, ¿no? Eso es. Y luego también ese rechazo a la sencillez y a lo mundano. O sea, al final, como decíamos, la variable que se le escapa a su ecuación es un perrete. Pero esto me recuerda también, por ejemplo, a este famoso número de Byrne, en el que Lex consigue descifrar la identidad de Superman, pero ve que es un granjero y dice, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Sí, es que eso también es muy Lex, ¿no? Que se le escapen pequeñas cosas no tan mundanas, ¿no? Y que en su propio ego, en su propio... De hecho, también está muy guapo ese momento que dice... a lo mejor el próximo día te traigo a Clark Kent para que sigas hablando. Eso es maravilloso. De hecho, es que este Lex es el típico que no se creería que Clark Kent es Superman, ¿sabes? De hecho, también por eso también
Superman le incide en el tema de la humanidad, en ese careo final, en ese discurso, ¿no? Que al final la humanidad es lo importante y lo que tú, Lex, nunca entenderás. Y es que es verdad, es que si Lex, yo siempre digo, si Lex tuviera humanidad, sería Superman. Sí. Un juego que han jugado, si Lex tuviera humanidad, sería Superman. No haría falta a Clark Kent. Pero Si Lex dedicara sus esfuerzos a mejorar hacer el bien, bienestar humano, sería aclamado mejor. como él quiere, realmente. Como su ego Eso es, quiere. Pero eso en vez de eso, va a dedicar sus esfuerzos a acabar con Superman porque es lo que él cree que le va a llegar a eso. Y está convencido de ello. Eso Y es. nadie le va a quitar esa idea de la cabeza. Porque nadie es Eso más es. listo que él. Eso es. Por eso al final esta peli deja algo perfecto que es dos personajes, pero dos caras de la misma moneda. Sí. Y eso es maravilloso. Cuando se hace ese antagonismo en villanos y héroes, y aquí lo consiguen, vamos, yo creo que de 10, absolutamente de 10. Sí, Al igual que en otras adaptaciones hemos visto Batman es orden y Joker es caos. Pues aquí tenemos, pues también Sí, aquí tenemos otro antagonismo, lo vamos. que decíamos antes, la justicia vista desde dos puntos de vista, ¿no? La justicia de la bondad y la justicia desde acabar con el extranjero, con la persona que está mancillando, digamos, un poco el aura humana, ¿no? de la Tierra, que viene aquí sin haber hecho nada, sacarse un doctorado sin tener nada, y es lo solo dice la película, ¿no? Que solo llegó aquí y el simple hecho de existir le hace ser así. No ha tenido esfuerzo, ¿no? No se merece esa posición que tiene aquí. Eso es. Y también con ese mítico cerebro gana. Y la película va de cerebro gana músculo. Claro, y de cómo la película va de cómo Superman sí que se va mereciendo poco a poco esa posición que tiene. Es que la película en sí te demuestra porque Lex no tiene razón. Eso es. Y a medida que avanza la película, Lex cada vez se vuelve más errático, ¿no? Tiene expresiones más, pues no sé, más raras, más tal. Más rabietas, más temerario. Claro. Más temerario. Porque digo, ve que va perdiendo, pero creo que también es un mecanismo narrativo de decirte, al principio parecía que tenía mucha razón, pero la película te va mostrando que cada vez se va haciendo más monstruo, ¿no? Cada vez va sacando ese monstruo interior que no tenía, lo va sacando hacia afuera, ¿no? Eso es. Hasta ya al final cortocircuitar y ponerse a llorar como un niño que le han quitado el juguete. Es que hay críticas del Lex llorón, pero es que del personaje es tan bonito ver eso, de decir, es que lo primero has perdido y todo el mundo ha visto lo que has hecho. Te queda llorar. Y con huir, intentar huir hasta que llegue Superman. Con escenas potentísimas, tío, que es que al final a mí se me queda, yo te lo he dicho ya 30 veces, no sé cuántas veces te lo he dicho, pero el A1 o A1 que tiene mientras ve el televisor y está pegándole al aire puñetazos mientras Ultraman le pega a Superman, esa escena es potentísima visualmente y te explica las ganas que tiene Luthor de acabar con él, que es que hasta lo siente, los puñetazos que le está pegando a Ultraman a Superman, lo siente en sí mismo, dice, quiero pegarle yo a él, ojalá hacerlo. Y ojalá en algún momento veamos algo así en el futuro del DCU. Eso es. Y luego también se permite un toque de molonidad. Yo me acuerdo de esa escena en la que van a la fortaleza y le dice a la ingeniera, pero Lex, ¿cómo sabes que va a salir? ¡Tachán! También ese toque que a veces tienen algunos empresarios. Eso es, algunos empresarios que a veces... Es que es todo tan maravilloso. Y luego también, tío, a mí, también una de las cosas que me gusta que hayan planteado y que puede ser muy chulo de cara al futuro, creo que en el futuro el candidato idóneo, si hay un problema con los metahumanos para detenerlos, es Lex Luthor. Y esto puede dar un juego que te... De hecho, la frase que le dice, no sé qué personaje es, un comisario esos de defensa, a Rick Flag Senior, es... Me alegro que no te preocupes por los metahumanos porque a partir de ahora van a mandar ellos, algo así, ¿no? Creo que también es una declaración de Gunn de decir, acabamos de poner a los metahumanos como líderes de una tierra y habrá gente que no esté de acuerdo con eso. Eso es. Y en algún momento, a lo mejor parte de la sociedad saca este calvete de Bell Reeve para, oye, haz un plan de contención. El único que pudo hacer algo contra los metahumanos fue Lex Luthor en su momento. Eso es, y puedo hacerlo porque, ya digo, quitando esa variable de cripto, es que le iban a matar a Superman. Es que este Lex sí puede acabar con Superman. Sí. Tanto destruirle de aquí como... ¿sabes? Es que, claro, es complicado ver un Lex que... O sea, más que un Lex, un personaje que sea capaz de rivalizar con Superman, porque, claro, es tan poderoso, es tan... y además no le gana por potencia física, realmente, que sí, tiene Ultraman y que le ayuda mucho, ¿no? Pero...
le gana tanto físicamente como mentalmente, porque además es eso lo de la cabeza gana músculo. Le gana gracias a un clon hecho con ciencia, le gana gracias a una persona que tiene nanobots que se meten en su pulmón y no dejan de respirar. Ese tipo de cosas, ¿no? Es como a falta de físico utiliza la cabeza para llegar a eso. Pero claro, en la mención de Superman de la cabeza gana físico, has tenido en cuenta la inteligencia física, la inteligencia, digamos, científica, pero no la emocional. No te has rodeado de gente que te ayude. No tienes amigos. Yo sí, ya te voy a ganar por eso. Eso es. Por eso hay, que es lícito, ¿no? Pero hay personas que se están quejando de que es que Superman siempre le ayudan, es que le salvan en tal. Pero es que de lo que tiene Clark y no tiene Lex. Porque si Lex lo tiene a veces es por chantaje o por A lo mejor extorsión o esto es por abrir dinerillo. un melón un poco complicado, pero como es mi canal, lo voy a abrir y me da igual. A veces yo creo que la gente tiene una visión un poco simplista de los personajes porque maman de la primera versión que han visto, ¿no? Al final yo, desde mi punto de vista, lo he dicho muchas veces con el Spider-Man de Raimi, que al final si algo que hace una adaptación no es lo que ha hecho Raimi en su momento, ya están manciando el personaje por completo. Cuando a veces, esa Spider-Man, en este caso Spider-Man o Superman, son personajes con tanta historia que han hecho tantas cosas, tantos cambios, tantos tal, que es que al final puedes hacer 1000 cosas diferentes y todas van a nacer del material original, que son los cómics, donde es que si te pegas 80 años haciendo siempre lo mismo, ostras, es que al final aburre. Entonces, ha habido cambios, por supuesto que ha habido cambios, y por supuesto que ha habido diferentes aproximaciones al personaje, ¿no? Entonces, creo que la gracia de los superhéroes en general es que tienen tanta variedad que hay de todo para todo el mundo. Entonces, en este Superman creo que mucha gente también peca de esa simplicidad de si no lo ha hecho Donner, no lo ha hecho Snyder, ya no vale, ¿sabes? Claro. Y que aún así tiene pequeños homenajes. Por ejemplo, hablábamos del tema de que Lex quiera una parte, ¿no? De Jahanpur y llamarla Luz Orial, menos que a Jim Hackman, ¿no? Con el tema Sí. de la falla y tal. O sea, también tiene cositas, pero no lo sobreexplota. Yo tenía miedo de que tirara muchísimo de ese legado de Reeves, que en algunas cosas me encanta. Por ejemplo, la música creo que hablaremos, funciona muy guay, pero se nota algo diferente. También es algo bonito el decir, oye, han construido un Superman y es diferente a los demás. Hombre, todos al final tienen cosas en común, pero yo creo que se diferencia muy bien, sobre todo de Donner y de Snyder. Vamos, es que no, yo diría que poco tienen que ver. No, hablando de detalles de homenajes, por ejemplo, la escena de los niños en Jahanpur levantando la bandera de Superman es muy Snyder esa escena, realmente. Muy, Por ejemplo, no voy a decir oscura, pero no, realmente, o sea, esa escena a la ves suelta y dirías, ostras, me parece muy Snyder. Creo que también ha cogido referencias de otras cosas que al final pues hay que darle su valor que claro, tienen, por supuesto. cuando, por ejemplo, ya vuelve Superman y coge el edificio, que salen toda esta amasijo de polvo, la figura mesiánica, eso también, y está muy Con el bien, o sol de sea, yo creo fondo, que al sí. final está bien, porque cuando alguien ha hecho anteriormente algo bueno, a veces replicarlo, homenajearlo también está muy, muy bien, pero no es la base de la película eso, y eso está bien, ¿sabes? No es una copia, Son yo creo detalles, que sí. de las anteriores, Son añadidos eso que es, molan, que a los fans, a los que sabemos de esto, nos mola porque nos recuerda a eso, ¿no? Y nos evoca a esas películas anteriores un poco. Sí, mola. Pues pasamos a otro eso es. tema diferente, ¿te parece? Venga, Venga, adelante. Justice Gun. Vamos a ver a Justice Gun. Vamos a hablar de Jessica, vale. Empezamos. Eh, Vamos a empezar de menos a más. Venga, hemos ido muy de más a menos. Vamos a empezar con Hawkgirl. Yo creo que es como personaje más vale. flojito un poco de la película, ¿no? Puede ser. Yo creo que sí que Sí, venga, aquí va, sí. deja muy claro Dale, dale. esa actitud rabiosa, ¿no? Esa actitud de no pensar mucho, incluso el hecho de que vaya gritando a los sitios, creo que también da un poquito de personalidad a la figura de Hawkgirl. E incluso esa escena final con el emperador este del país, que no me acuerdo los nombres, que al final acaba Sí, matándolo. sí, Moravia, sí. De Moravia, eso es. Basil Kurgolo, Madre mía, no Murkos, sé algo cómo así. te Me, sale el nombre. me lo he Pero bueno, aprendido de tanto Twitter. Sí, digamos, el jefe de estado de Moravia, ¿no? Que al sí, final acaba sí. matándolo diciendo que él ya no es Superman. Creo que dejan muy clarito sus valores, un poco su forma de actuar, pero sí que es verdad que al final en una película con tantos personajes tampoco da mucho para desarrollar. Pero creo que lo plantan bien ahí y funciona para lo que tiene que funcionar y ya está, ¿no? Ujú. Yo, claro, yo sí que es uno de los puntos que venga, voy a criticar un poquete. A ver, criticar un poquete. No está mal, pero sí que es verdad que
de toda la película, porque Hawker es un gran personaje, es el que claramente sale más pequeñito en comparación con Metamorfo, con Terrific y con Guy. Fíjate, el tema del graznido de ave rapaz, creo que es una licencia. Yo tampoco soy aquí experto en Hawker, ¿vale? Pero es una licencia de la película, pero sí que me gusta. Para acentuar ese carácter y también como que viene la mujer pájaro. Ese toque de viene o sea, es un metahumano, es una persona rara, vamos a dejarlo así, ¿no? Con ese aullido que da bien en la acción. Creo que físicamente está muy guay el personaje, pero es una lástima, tío, porque, ojo, creo que sí que es una buena contraparte de Guy Gardner, porque sí que es la que le frena un poquillo, la que le dice, oye, no te metas en tal. Pero me da una pena, tío, porque Isabela Merced, que, vamos, ahora ha catapultado después de la serie de Last of Us, que interpreta a Dina, o también ha estado en Alien Romulus, es una tía con tanto carisma que me cuesta verlo en la película. Está bien, pero no destaca. Estoy seguro que en un futuro esta tía, porque de verdad tiene muchísimo, muchísimo carisma, es muy, muy buena actriz. Pero se queda pues como muy cortita y tampoco explican absolutamente nada del lore, que el lore de los halcones es interesantísimo, todo lo que le pasa a ella y tal, pero al final está ahí y ya está, por desgracia. Pero, como comentabas, también es muy interesante tener a una, digamos, una chica en edad universitaria que luego está muy chulo en la habitación, es fan de la ornitología y todo eso está muy guay, pero tener pues esto a otra heroína, pero que en este caso le dice al dictador que te jodan, te vas a tomar por saco, ¿sabes? No vamos a tener que si la cárcel, que si tal, no, 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 no. Tú has liado la que has liado, ahora fuera. También son muy, muy interesantes. Claro, aquí a lo mejor pecamos un poquito de fans, de saber lo que puede dar Hawker y todo su potencial y el mundo de los halcones en general, y vemos aquí que nos ha explotado prácticamente nada lo que puede dar el personaje, Nada. ¿no? Entonces nos sale un poquito mal. A lo mejor sí que Guy, que por supuesto tiene todo el lore de los Lanterns, que no te lo van a explicar tampoco, pero sí que a lo mejor una aproximación más tipo Guy, que sí tiene participación activa en la película, forma parte de algunos conflictos, aunque sean breves con Superman, deja muy clara su personalidad, ese tipo de cosas, y juegan mucho con sus poderes. A lo mejor algo así hubiera estado mejor para Joker, ¿no? El darle un poquito más de... Más que de protagonismo, de acciones y dejar claro muy bien cómo es ella y su personalidad y cómo va a funcionar, ¿no? A lo mejor esa Eso es, aproximación sí. hubiera sido un poquito más adecuada. Y falta por ahí a lo mejor alguna línea de diálogo más, algún momentito. De hecho, creo que lo hablaremos ahora luego también. También le pasa parecido a la ingeniera. Que le falta un poquito ahí Sí. de cierta explicación de un tema muy interesante, ya lo hablaremos. Pero yo sí que es un puntito de mejora. El típico fallo que no te da el 10 a la película. Estoy muy de fanboy decir esto, pero este sería uno de ellos. Porque es verdad, ahora lo hablaremos, que el resto para mí es secundario magnífico. Hombre, habrá alguno que veremos del Planet que se queda un poquito más corto, pero lo que son secundarios, digamos, con importancia más allá de cameo, el resto yo creo que están espectaculares. Pero bueno, Hawker se queda, pues eso, un escaloncito por debajo Sí, ya, del ya resto. que has hablado de ingeniería, vamos a un poquito hacia lateralmente. La Sí. ingeniería para mí, sí, yo aquí sí te diría que es el mayor fallo de la película para mí. O sea, porque sí que le dan importancia en la película. Sí que te la sacan muchas veces, es un personaje recurrente, te van a hablar de ella, te van a tal. Y no es un personaje como Ultraman que es un zombie, ¿no? Al final que no tiene personalidad, que no tiene tal. No, no. La ingeniería tiene deseos, tiene formas de actuar, tiene preocupaciones y no te hablan nunca de ellas. Y ni siquiera un mínimo, no te hablo ya de tal. Es darle más contexto al personaje, ¿no? Y más cuando se sacrifica, o sea, cuando tiene ese deseo tan bestia por acabar con Superman, ¿no? Dame una razón por la cual está ahí con Lex y se ha sacrificado por obtener un cuerpo que ya no es casi ni humana, ¿no? ¿Por qué ha perdido su humanidad? ¿Por qué ha sacrificado eso? No me lo dicen en la película. Entonces, ahí sí que yo diría que es como la gran crítica que saco yo a la película en general, porque es que me falta muchísimo de ese personaje. Claro. Además, creo que es un elemento muy interesante explorar a una aliada del ex. O sea, ¿qué ha tenido que pasar para que esta mujer se subordine a las órdenes del ex, incluso como decías, ¿no? De sacrificar toda su humanidad. Y es una pena porque la actriz creo que es increíble. Los efectos del nanobot, parece un virus. Parece un virus. O sea, tú la ves, es un virus. Eso mola muchísimo. De hecho, la escena de acción, José, de las cuchillas en la fortaleza. Madre de Dios, que aura esa escena, con Lex pasando tan tranquilo y la otra, sí,
muy interesante. Luego también, permíteme, ha habido también por redes una queja de, pero ¿cómo eh, eh, Superman no puede descifrar el lenguaje o el código de sus padres y luego Lex de repente, vamos a ver, Lex es una mente brillante y la ingeniera es una hija de Lex. A ver, a mí no me molesta que Lex Luthor sea lo suficientemente inteligente y haya explorado diferentes tipos de nanotecnología para ser capaz de descifrar lenguaje alienígena. Me parece muy de Lex eso. O sea, Pues que sí. no veo problema, pero bueno, está comentado así por redes este A ver, tema. creo que al final es una cosa que te puedes comer y no hay tampoco mucho problema, ¿no? Al final, todas estas cosas Ujú. que la gente suele sacar puntilla en películas de fantasía, como son superhéroes, que se confunde con ciencia ficción, yo creo que es más fantasía que ciencia ficción, te hacen se comer y ya está, no es como la magia, nadie te explica dónde sale la magia, pues esto es un poco parecido, ¿no? Siempre y cuando no influya en la trama, siempre y cuando no sea un elemento clave de la trama, creo que es. Entonces sí que hay que explicarlo bien, pero si funciona y se entiende, yo creo que tampoco hay mucho problema. Los efectos especiales, ya que hablamos de la ingeniería, son bestias. A mí me recuerda un poco, tío, incluso a un simbionte, pero electrónico, ¿sabes? En el sentido de me puedo Ujú. despegar, puedo hacer cosas, puedo tal, cambio mi cuerpo, soy totalmente fusionado con ese virus. Incluso la escena de la fortaleza de la soledad, cuando cambia la cabeza con el cuerpo y se pone de pie cuando estaba haciendo el pino, ese momento es bestial, es buenísimo. Bestial, que es como una reina, ¿no? Parece ahí como digo yo, la mala de Blancanieves, ¿no? La reina así Sí, de... sí, sí, sí. Y luego también la angustia, tío, esa escena en la que cogen a Superman, ¿no? Te meten los nanobots incluso por fuera, da angustia. Sí, sí, Da sí, sí, sí. angustia, o sea, fíjate, hacía tiempo que no tenía esa percepción de peligro, que los villanos pueden llegar, pues eso, a quebrar, eso está muy bien hecho, eso, a lo mejor luego me dirán, uy, en The Batman pasó tal no sé qué, pero así a Ya. priori me parece también algo muy destacable. Es que eso, unido a la fuerza de Ultraman, que es incluso superior a Superman, unido con los movimientos característicos de Les que tiene parados para él, es que o sea, Superman no puede con No ellos puede. casi ninguna escena. Es que no puede, ya te digo. No llega a hacer por el tema de cripto, que no puede, que se le cargan, Sí, 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 sí. que se le Bueno, cargan. pero Keaton y por la jugada arriesgada que hace de subir y bajar, ¿no? Que al final noquea a la ingeniera. Eso es, Pero si la juega mucho, eso porque es, eso podría haber acabado con la vida de una persona que estaba allí. Cuidado porque eso es. estamos jugando en un límite que Lex está haciendo que Superman juegue en un límite en el que no quiere jugar él tampoco. Ahora si quieres pasamos a tema de efectos y un poco cómo se ve visualmente la película y cómo lo que nos ha gustado. Yo, vamos, lo he visto de las mejores películas en efectos en bastante tiempo, tío, en el cine superiores. Llevamos una época con efectos, con pantallas verdes que se veían mucho, con cromas, con tal, y aquí, Ujú. ostras, todo muy bien pulido. Incluso se hablaba un poquito antes de la película de tema de los vuelos bizcos, ese tipo de cosas que se veían un poco regular. Y aquí, ostras, los Ujú. vuelos, sobre todo el primer vuelo de la película, me parece súper emocionante, macho. Ujú. Con la música, esos giros. Yo sí que tengo que decir, pero es que es una cosa mínima. Sí que hay un momento, creo que es al final de la película, ¿no? Que hay el famoso meme de Superman Kamala, así con los brazos, que está un poco raro. Pero también te digo, esto es fruto de yo verlo en redes para el frame Claro, parado. sí. En la propia película no hay ningún momento que digas, uy, esto, hombre, a lo mejor hay alguna cosita un poquito más, pero de sacarte así, cuando por ejemplo la escena en el universo bolsillo es arriesgada, Ujú. con el Baby Joey, con el río este Minecraft, como lo llama, yo creo que se salva bastante bien y es una cosa que teníamos que, vamos, es todo pantalla verde. Sí, sí, pero también es un CGI muy galán, ¿eh? Es muy igual de la galaxia esa parte. Es Sí, muy sí, sí, ambiente ese de medio espacio, medio no, medio tal, medio oscurito que tampoco se nota mucho, sí, pero sí que es verdad que ahí no. O sea, puede sí. haber sido una zona muy cantosa y no cantan prácticamente nada. Ujú. Y luego tema acción, tío, o sea, me parece bestial. O sea, creo que han conseguido transmitir lo que transmitía un poco Snyder en la acción, esa bestialidad de los golpes, pero en un entorno mucho más humano en el sentido de Metrópolis, ¿sabes? Creo que Snyder pecaba mucho de peleas en el aire, en entornos de ruidos, en escombros, tal, y aquí vemos una pelea, por ejemplo, en un campo de, no sé si es de béisbol, ¿no? El campo este en el que pelean. Ujú. Por ejemplo, o en mitad de la ciudad, en una fuente o en una plaza, ¿no? Creo que Una es que plaza. Ujú. el unir la acción con Metrópolis, creo que eso es muy clave dentro de Superman.
Y como al final, como si fuera el día a día, ¿no? También de la ciudad. Mención honorífica a este Kaiju, que se ve espectacular, Muy bueno. que se ve de locos, ¿no? Y también yo creo que lo más importante también de la acción es que va con cada personaje. Cada personaje tiene un modus operandi diferente de luchar. Parece una tontería, pero hay algunas películas, ¿no? Que han tenido mucha fama y a lo mejor arquetipos se repiten. No Way Home, por ejemplo, ¿no? Es decir, que le falta dar singularidad, te ha gustado, ¿eh? Le falta dar singularidad, ¿no? A cada héroe. Y es que tenemos, mira, voy a hacer un repaso así, solo mencionarla. Eh, el principio con Martillo de Arabia vamos a moviarlo un poco. La ingeniera, ¿no? Y Ultraman socavando la fortaleza de la soledad. La escena con el Kaiju, ahora yo creo que la comentaremos, más en detenimiento. Tenemos también a Metamorfo, por ejemplo, ¿no? En el universo de Voltillo. Tenemos también la escena de acción, ¿no? En la frontera de los dos países. Tenemos la ingeniera Ultraman contra Superman. Tenemos a Superman contra Ultraman. A Y Terrific tenemos con Lois cuando van al. y tenemos y tenemos a Mr. Aura, ¿no? Que así lo ha bautizado un colega nuestro, que es verdad. Todo a mí es que me encanta. Mr. Aura con una escena impresionante. Es decir, y todo muy con los personajes. No hay ninguno que pele igual. No. Cada uno utiliza sus poderes y tiene diferentes coreografías y diferentes recursos. Es que a veces olvidamos, tío, perdemos la perspectiva de que la acción, más allá de ser algo que mole, tiene que identificar muy bien a los personajes. Tiene que ser un elemento más narrativo. Tiene que enseñarnos cómo pelean, de qué forma, qué han construido para eso. Y va con su personalidad. Claro. O sea, Guy no va a generar lo mismo que generaría Hal Jordan con el anillo, aunque los dos sean un Green Lantern. Es que eso va con la personalidad de cada uno de ellos. Terrific lo que hace es analizar la situación y ver cuál es la mejor forma de adaptarse a ello y toma acciones en función a ese análisis frío. Superman va a evitar en todo momento el conflicto con las personas y la muerte de animales y de seres humanos. O sea, todo eso va con los personajes. Eso es. Y hay que recordar eso, por ejemplo, el Mr. Aura, que lo primero que hace es analizar al Kaiju, ver sus puntos débiles, le mete las esferas T y para explosionar hace. Son detalles tontos, pero que molan tanto. O Guy ya te le presentan con un altavoz, luego sacando unas manoplas. ¿Sabes? Que empieza, mira, esta manopla. Luego la cosa esta del ojo, y sin embargo, Hawker la tienes con la fuerza bruta saco. Esa escena, o sea, mira que parece que haciendo una tontería, pero está escrita magníficamente para darte contexto de cada personaje, ¿sabes? Terrific haciendo lo mínimo posible para moverse, está ahí todo tirado en su silla, luego escapa tranquilamente. Guy hace lo que se le ocurre con el anillo, se lo utiliza de juguete porque le pasa bien haciendo eso. Y Hulker eso no tiene tanta cabeza, no, va súper a saco y no piensa lo que hace. Realmente, incluso llega un momento en el que le pide ayuda a Guy porque está a punto de morir aplastada por el Kaiju, ¿no? Y mientras Superman, en vez de estar peleando con el Kaiju, salva a la gente alrededor de él. Es que todo está hecho para mostrarte cómo son los personajes, tío. Es que bestial. Y algo tan humilde como es una ardilla. Porque lo fácil hubiera sido el gatito. O el perrito. Era una ardillita, ¿sabes? Espectacular. Y luego, pues esto, como Clark intenta de decir, oye, tener cuidado, lo quiero llevar a un zoológico. Espectacular. Y bueno, y luego la escena acá, que se ve también es, pues que esto llama la atención, es decir, Superman sosteniendo al Kaiju una vez ya fallecido. Y luego lo que pasa después de esa escena, es decir, baño de masas de Guy Gardner, Terrific un poco rayado y Superman atendiendo a los niños. Sí. No se va a los medios, a los niños. es que eso es fascinante. Es que esa escena, aparte de que es una batalla de acción de un cómic, como dices, es la presentación de la Justice Gun, pero sin apenas no decir tampoco muchas palabras, ni decirte, yo vengo de... No, te los pongo aquí, pelean, así son. Y ya durante toda la peli conoces qué rol va a hacer cada uno, ya con esa escena. Ya los conoces. Ya los conoces. Sí, no, en cada momento identificas ojo, cada uno cómo son y lo que hacen. Sí. Y ojo, y lo importantísimo que es la gran elección de casting que ha hecho Gunn y el trabajo actoral. Porque tanto el de Terrific como Guy, la propia Isabela Merced, el de Metamorfo, para tener prostéticos,
lo que te dice con la cara, hablaremos de Metamorfosis. Bestial, Eso es muy, eso es muy bueno. Y actores que tampoco son aquí la panacea. No, es que el casting ha sido muy... Vamos, es que no hay un pero. El casting de Nathan Fillion, ¿eh? O sea, se tiró de mierda ahí y el tío ha callado unas bocas espectaculares, tío. O sea, perfecto. Yo me acabé la película y tal cual dije, es que Guy es perfecto. Es que no se me ocurre de otra forma de hacerlo mejor. Es que es perfecto. Perfecto. Yo creo que Lex y él están inmaculados. Son perfectos. Aunque no... Y terrific. Terrific. O sea, es que te pones a analizar y es que realmente pocos personajes se pueden incluso mejorar, te diría, ¿no? A lo mejor Terrific puede haber gente que piense que hace demasiadas bromas o que, ¿sabes? Por ahí lo puedes medio pillar, pero es que por lo demás, tío, es que... Hablando de Terrific, hablemos de Terrific, ¿no? Porque es que de Mr. Aura, como lo llamas. Mr. Aura. Ostras, qué maravilla. Nunca imaginé ver tan bien adaptado un personaje tan complicado de adaptar como Terrific, tío. O sea, un tío con una personalidad súper sosa, te diría incluso, ¿no? Que no genera empatía por el espectador, pero creo que el entorno le ayuda un montón a lucirse en todo momento. Es que le conviertes, nunca me lo he dicho, en Mr. Aura. ¿Sabes? Es que es lo mágico y además un personaje que la gente que no está acostumbrada a los cómics dirá, es random. Este tío con una chupa, o sea, en el fondo, te lo dices a alguien y dices, ¿esto cómo va a quedar bien? Pues es que es maravilloso. Y también, o sea, ya no solo, pues eso, el analizar, ¿no? El prepararse para la batalla, el tema hemos comentado antes fuera de cámaras de que insertan nanobots a todos sus amigos para tenerlos localizados, eso es fantástico. Luego también este puntito de soy el que va a ayudar a Lois, es decir, vamos a ver qué le ha pasado a Super. Eso también yo creo que le como personaje, el detalle también de los ojos blancos para monitorizar sus esferas, pero es que lo más genial, que esto es un poco también la técnica que utiliza en Guardianes 3 en la escena de acción, ¿no? Como una especie de 360, ¿no? De cómo Terrific utiliza las esferas T, pero también se da de madrazos, porque Terrific, aparte de ser un gran inventor, un gran hacker, es que también en la peli lo presenta muy bien. También es un tío que sabe artes marciales. Y esa escena, y Mr. Aura, o sea, y esa escena empieza con, esto también buenísimo, Terrific y Lois siguiendo hologramitas. Eso me acuerdo mucho en un videojuego. Es que no hay mejor forma de hacerlo, ¿sabes? Para un tío, ya te digo que es un tío con una chupa, que es que una máscara extraña, digo, para el público general, y ya te digo, y todo el mundo está meando mermelada con este personaje. Y por si fuera poco, sirve para enseñarte esa parte del ex científico, para explicarte lo que es, cómo lo ha hecho, y que además es un proceso inestable, que él no haría así. O sea, sirve también narrativamente dentro de la película para explicarte las cosas. Creo que a veces lo más complicado, o unas cosas más complicadas narrativamente en una película, es que todo sea orgánico. Es que te cuenten las cosas orgánicamente, que poco a poco te van diciendo las cosas así a pequeños pasos, pero que no sea forzado, que no sea una exposición constante. Y aquí Terrific sirve perfectamente para eso. Es que está medido al milímetro todo, tío. O sea, al milímetro, de verdad. Eso es. Y luego creo que también entra muy bien el gag de Crypto fastidiándole las tres esferas. Pues yo creo que, si bien a lo mejor, como dices, a lo mejor puede haber más problemas en tanto humor, pero yo creo que la película funciona muy, muy bien con lo que te quiere contar. Y anda, que la única sonrisa que pegue es cuando dice, todo esto es para fastidiar a Green Lantern. Y le sale... que eso son buenas narrativas. Eso es, al final, no, buenas ideas y buen trabajo gestual de los actores. Hablábamos un poco antes fuera de cámaras, que me gustaría destacarlo un poquito. Sí. El cómo Gunn ha hecho una especie de pseudo Batman con Terrific, ¿no? El hecho de decir, voy a probar a ver cómo sería la química entre un Batman y un Superman en este universo, ¿no? Salvando a distancias, evidentemente Terrific y Batman son personajes totalmente distintos y no tienen nada que ver en cuanto a forma de pelea. Ya hemos dicho que todo eso caracteriza a un personaje, ¿no? Pero sí que esa personalidad un poco más fría, más calculadora, el hecho de saber hackear pues, el universo de bolsillo de Luthor, el hecho de considerarse a él mismo el mejor en lo suyo, todo eso es muy Batman también. Entonces creo que también es una especie de prueba que hace mucho Gunn, el probar cosas para luego ver cómo funcionan en posteriores películas. Creo que esa relación de Batman y Terrific creo que queda bastante, o sea, se ve claramente en la película, ¿no? Eso es un testeíto. Y luego anda que no mola el final, ¿no? Con
No, te dejo las claves. No, no, soy un Mr. Terrific, capullo. Ti, 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 y se acabó. Que es algo tan simple como cerrar una grieta, ¿no? Pero es que es maravilloso, ya te digo, un personaje que a priori decías, pero ¿por qué este? Maravilla, te digo, y todo el mundo, que fíjate, para que un secundario brille tan, no sé, que todo el mundo ha quedado, vamos, fascinado. Es que Gan es muy bueno en esto, tío. Gan es buenísimo en coger un personaje que al principio parece no ser de mucho interés y darle ese empujón para convertirlo en un personaje mainstream, tío. O sea, lo hizo ya con los Guardianes y lo acaba de hacer ahora con Terrific, tío. O sea, es que ese, yo creo que es el mejor arquitecto posible para un universo de DC. Te lo digo en serio, porque es que se da tan bien hacer estas cosas, macho, que a saber qué joyas puede sacarnos en el futuro. Claro, es que es lo que disfrutas, ¿no? De cómo él te coge personajes y te los vende. Esto es como un vendedor de, voy a ponerte esto. Y al final, yo creo que la sensación general es que nos ha vendido a todos los personajes. Ya te digo, hablamos de conceptos como Metamorfo o Terrific. Que a priori hace unos años yo creo que sería impensable o quedaría, pero es que este hombre lo que consigue, va, si quieres pasamos a Metamorfo, ¿no? Venga, vamos a por ello. Dale cañita, sí. No, yo la verdad es que aquí tengo poco que hablar porque Metalfor no lo conocía. O sea, sí que a lo mejor lo había visto en algún cómic suelto o cosas así, pero no tenía tan claro, ni Sí. siquiera sabía que salía antes de la película. Que fue lo típico no sé si salió en algún trailer o se filtró, ya no me acuerdo, pero yo no sabía que salía en la película, sinceramente. Entonces, claro, me Ah, sorprendió el no lo verlo sabía. ahí. No, yo no lo sabía antes de verla, no, no. Bueno, Me sorprendió verlo ahí, formar parte de ese encarcelamiento de Superman y que un poco sea también ese punto familiar y de amistad que permite que Superman salga de la cárcel de Luthor y vencer a Luthor finalmente, ¿no? Y luego verlo formar parte también de una futura Liga de la Justicia o grupo superheroico que justo junto a Guy, junto a Hawkgirl, ¿no? Creo que es interesante ver esa evolución, aunque sea muy poquito, y sobre todo esos poderes tan chulos y tan bien utilizados de transformarse en lo que él quiere, que es que llega al punto de crear un sol, Gonzalo. ¿Tú sabes lo que es eso a nivel, esto, o sea, esto es científicos y espectacular. todo, y cómo habla Espectacular. del hidrógeno, del deuterio, que es una forma de Espectacular. hidrógeno, un Sí. isótopo de hidrógeno, bueno, en fin. O sea, que todo también le ves el carácter científico que tiene Metamorfo, porque o sea, tengo entendido que es un científico, ¿no? Que en su identidad civil era un científico realmente, ¿no? Pues creo que también, o sea, lo mismo de antes, en escenas que al principio pueden parecer de acción, nos están dando contexto del personaje y nos explican cómo es. Ujú. Es que además mola mucho pues eso, ¿no? También pues ese viaje, ¿no? De decir, empiezo en la oscuridad siendo cómplice, ¿no? De un asesinato y luego voy hacia la luz hasta el punto de que me gusta ser un superhéroe. Ese baño de masas, esa sonrisa que se le pone cuando está en la frontera de Jampur también es muy interesante. Quiero también destacar, para mí una genialidad, que aquí, mira, aquí le voy a comer los huevos a Gan. Sagan dice, necesito hacer kriptonita sin que haya kriptonita y algo para hacer un sol que Superman se recupere. Y dice, metamorfo. Buenísimo, buenísimo. Es que eso es una genialidad. Es una genialidad Es ya una la idea de genialidad. por sí. Es una Y genialidad. luego, creo que funciona muy bien. De hecho, sale hasta en un frame su pareja, que es Zafir Stag, cuando está viendo la tele. Y luego, el hecho del Baby Yowie, aparte de el que mono es, anda que no mola ver una escena de acción de Superman cogiendo un bebé alienígena, intentando salvarlo. Y ojo, y luego el supergas, que es cuando Metamorfo hace lo del ácido y todo, y ya salen del agujero negro, por cierto. Tenemos al puto Superman saliendo del agujero negro con un soplido. Eso también es impresionante. Cuando has Pues hablado, claro, en ese perdón, momento. Gonzalo, no, cuando has hablado de un Sí, Superman débil, yo me acuerdo de esa escena y he sí, dicho, ostras, pues para ser débil acaba de salir de un agujero negro con un soplido, tío, o sea, y más debilitado por la kriptonita, o sea, flipas. eso es. Pero que después de eso se caen y se pone Metamorfo. Qué raro eres. Este gas es buenísimo. Y luego, ya después de eso, cuando sale Universo de Bolsillo, y esto, si te lo vas a reflexionar, es una periodista, un perro que vuela, Superman, un bebé verde, Metamorfo y un hacker con esferas tecnológicas en la misma escena. Y dices, qué bien que hemos llegado aquí, ¿no? En el cine de superhéroes. Sería De impensable hecho, hace un lo montón de años. dice Terrific, ¿no? Cuando los ve con la esfera, que no sé muy bien qué dice, no me acuerdo. Veo a Superman, a un perro que vuela, a un bebé no sé cuánto y a un pulpo, algo así creo que dice Terrific, ¿no? De Unos decir, ese es un poco el expresar de decir, hemos llegado al punto en el que esto parece normal. O sea, es muy bestia, es muy bestia.
Eso es, eso es. Y bueno, y el trabajo prostético de los de vestuario es impresionante. Y sobre todo Anthony Carrigan, que es el actor, el alma que le da al personaje, porque en todo momento notas cómo sufre, cómo está rayado y luego cómo sonríe cuando ya se convierte en un héroe. Es que es un personaje que es un secundario, pero ya te han contado un poquito, ¿no? Y ya te la han vendido. Y mira que hablábamos de que Superman no era inspirador, no tenía ese aura tal. Fíjate, este personaje sirve como ese personaje inspirado por Superman a hacer el bien. Porque él mismo no conoce o no sabe muy bien de Superman, porque Superman está encerrado en esa cárcel todo el tiempo que Superman ha estado actuando y no sabe muy bien de sus capacidades. Y el verlo salvar a su hijo, meterse en un río de antiprotones, salir del agujero negro con un soplido, todo eso le inspira a decir: en este mundo hay bondad, en este mundo hay gente que va a espiar por esto. Eso es Superman. Eso es decir, yo quiero Eso ser es, como él, quiero participar en todo esto. eso es, eso es. Y lo bonito que es eso, en un mundo de metahumanos, ver a un metahumano que ha sido maltratado, ¿no? Con algo tan horrible, volvemos a Lex, teniendo a Baby Joey delante de él todo el rato, es que es muy maquiavélico todo eso, ¿no? Pero esto, como este metahumano maltratado se va a acabar convirtiendo en un héroe. Y ya te digo, y también la forma de que entre en el equipo me parece acojonante, ¿no? Fíjate, al final, la coña alargada de la Justice Gun, al final sirve para que Metamorfo le guste el nombre y Kai diga lo de admitido. A veces parecen chistes tontos, pero narrativamente tienen un sentido. Sí, sí, Y es, sí, sí. vamos, que está para eso. Totalmente. Si quieres, ahora pasamos ya a unas últimas partes de un poco esta charla, que es hablar del Uh-huh, Planet, de todo el contexto un poco. Ya hemos hablado un poquito de Lois, pero sí que hablamos un poquito más. Y uh-huh. sobre todo de ese Ah, entorno del Planet que al final tampoco vemos tantísimo en la película, ¿no? E incluso Clark sale muy poquito en la película en sí. un poquito. Yo creo que también porque Superman y Clark realmente aquí se unen en un personaje directamente. Sí, Creo que vemos a sí, Clark sí, todo el rato con siendo Superman realmente, ¿no? No existe eso esa es. dualidad Clark Superman, sino que es una aproximación más de unir los dos conceptos en un mismo personaje, ¿no? Eso es. O sea, vemos un poquito el homenaje a Reeve en esa escena patosa, un poquito patosa, pero en todo momento vemos, como digo yo, a este tercer personaje. Es decir, no es tanto el Superman con la gente o el Clark patoso, sino el Clark que conocen sus seres queridos, que es al final el Clark que mola, que el lector, cuando estás leyendo, tú ves. Y claro, aquí, si bien es verdad que está muy bien ver a Cat Grant, ver a Perry, la verdad que el cast es excelente, pero bueno, son personajes testimoniales. Aunque bueno, Perry está muy bien porque al final Perry, creo que una de las características es que aunque en algunos momentos te da ese porte duro, ¿no? Incluso a veces un poco de rabieta, siempre confía en sus trabajadores. Y aquí el tío confía en Lois y en Jimmy para hacer la exclusiva. Pero claro, si me dices Planet, hay que hablar de Jimmy. Hay que hablar de la subtrama de Jimmy, ya te digo, muy viñetera, muy de pequeñín que me meto en problemas, dudo, pero yo soy la clave para resolver todo. Y también con el tema de Peacemaker, que Peacemaker al final no dejaba de ser en las películas de Donner un alivio, ¿no? Florero, para que Hackman gritase, Peacemaker, también no sé qué. Y aquí es que es la clave con el tema al final, que es verdad que es una sátira del influencer de a día de hoy, pero todo ese tema, ¿no? De al final de ir haciendo fotos, ir recogiendo pruebas, y luego, gracias a que Jimmy accede a quedar con ella, ¿no? Y se ve metido en un lío de voy a tener que meterme aquí, ¿no? Pero al final es la clave para obtener pruebas para desacreditar a Luthor. Y creo que es muy chulo esas mini aventuritas. Tenemos una, por ejemplo, en el cómic de All Star, pero estas pequeñas aventuritas de Jimmy, aquí tenemos esa pequeña subtrama. Y por primera vez, no solo es un fotógrafo con gabardina verde tal que jaja, jiji, no, aquí es que si le quitas de la peli no se sostiene. O sea, en el fondo es un elemento de la trama. Sí, al final es lo que decimos siempre, que aunque sean testimoniales, aunque estén un poquito por ahí, aparecen de forma orgánica dentro de la película. Sirven para algo, tanto Lois como Jimmy, a lo mejor Perry menos, ¿no? Pero que sirve de unión, Sí. es como ese botón que se pulsa para publicar el artículo. Él da el visto bueno para publicar finalmente el artículo, ¿no? Y creo que el hecho de que ahora mismo Jimmy, un personaje que por desgracia ha sido tan maltratado tanto por fans como por directores Sí. en películas anteriores, ahora darle este papel y además siendo un personaje tan gan, tío, el hecho de darle Ya. ese safil con las mujeres y todo, creo que eso es muy gan y mola mucho, la verdad, hay un puntito de Es muy personalidad gan. propia
creo que mola mucho. Creo que es una idea muy, muy guay y que además sirve para la trama. Así que yo, vamos, encantado con Jimmy. Espectacular. Y luego también, sí, aunque sea de Timorea, pero el personaje de Lombard, ¿no? Este periodista de deportes que le hace bullying a Clark, es una frase muy interesante también para reforzarte de dónde viene Superman. Y es que le dice de coña, oye, ¿qué? ¿Le has pedido a tu madre ya que te prepare un tejón? ¿No? Como tildando a los padres de Clark de paletos. Sí. Pero es que eso también es un poco, ¿no? El estereotipo que me coge a la película de Clark viene, pues eso, ¿no? De un sitio muy humilde, un sitio muy cercano, en lo que incluso gente, pues eso, ¿no? Que no tiene los dedos de frente, puede asimilar a salvajes. ¿Ves? Es que aunque son pequeños cosas del diálogo, pero ahí están. Ahí están. Sí, es un poco lo que decíamos antes, que al final toda película es como un mini resumen de Superman con pildoritas que te va soltando de vez en cuando, ¿no? Que funciona bastante bien por eso. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, cuando pasa lo del cinturón en la nave de Terrific, la sala se estaba descojonando. Claro. ¿Sabes? Cuando justo a Lombard le toca, o sea, funciona muy bien. Funciona muy bien. Y eso el hecho de que te hayan presentado ese personaje con dos escenas, la del Clark y luego la del gato, cuando habla por teléfono, ¿no? Ya eso te hace que sea él el que se quede sin cinturón y que se pegue la leche cuando él aterriza. Da gracia porque si fuera un personaje random que no sabes quién es, dirías, me da igual, pero es que ya sabes quién es y sabes que le tiene rabia por lo que ha hecho antes. Entonces te hace gracia. Creo que que narrativamente es muy inteligente. Es muy inteligente. Eso es. Y ya te digo, y yo te iba a cambiar de tema hacia Lois. Vamos a hablar un poquito de Lois porque sí, adelante, tiene vamos a darle tela a hablar, ¿no? Yo te permito de ti que hables porque creo que tienes más ganas que yo de hablar de Lois. A ver, Lois, al principio uno puede tener incluso la sensación de que el personaje se puede desinflar o que llega un momento que pasa de tapadillo, pero son tan importantes las, digamos, 4 escenas que tiene, ¿no? La primera, maravillosa. Que salió el otro día, tío. ¿Sabes que la escena de entrevista con Superman dura 12 minutos? 12 minutos dura esa escena. ¿En serio? Me parece una barbaridad. Claro, 12 minutos. Pero, 12 minutos. ¿la escena desde que Lois llega a su casa o la entrevista en sí? Sí. No, la escena toda, desde que llega a casa. Vale. Sí. Vale, eso me cuadra más. Pero sí me parece mucho claro. Tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, sí. Ahí estás viendo. Esto es muy interesante. Creo que en este punto yo veo a una Lois más madura que Clark. Mucho es decir, más, yo veo a una mujer, pues esta parte de que es una gran periodista, pues que tiene un mayor espíritu crítico, Superman. Entonces, esa entrevista que le hace, ¿no? Que al final es un poco rifirrafe entre, por muy bien que vale, tú tienes tus valores, haces el bien, pero en el mundo de los humanos hay unas restricciones, hay unos tratados internacionales, hay unos límites. A Superman tienes que conocer un poco eso. Entonces, es muy interesante porque lo que empieza siendo una entrevista, ¿no? De Lois a Superman, debatiendo un poco la manera de actuar, también se acaba convirtiendo en una discusión de pareja. Y eso es muy impresionante porque en base a ese diálogo conoces en qué punto está cada uno, ¿no? En qué situación están como pareja. Me parece a mí un acierto que sean 3 meses de noviazgo, ¿no? Porque aún no se conocen del todo. Es que en ese punto están saliendo, hay mucha pasión. Es muy pasional también esa relación, pero aún no se conocen del todo. De hecho, como que Lois le echa un poquito en cara lo de, pero dime de dónde vienes exactamente a nivel 100. No lo sabe, o sea, sabrá que es tal, pero no lo conoce. De hecho, luego, ya te digo, para mí el momento en el que se enamora y dice, ¿qué hombre tengo delante? Es cuando ve la habitación de Clark, cuando él está con que es una escena muy bonita, ¿no? Está con sus padres, los dos abrazándole los padres, y ya se da cuenta del tipo de persona que es. Pero claro, aquí vamos a la segunda escena, que es en la que todo el mundo, todas las noticias, ¿no? Piensan que Superman es un invasor. El propio Clark está con miedo. Dice, yo no soy así, Lois. Y lo primero que le dice Lois es, confío en ti, me lo creo. Que eso también es muy importante, ¿eh? O sea, Lois es una persona que cuestiona todo, pero sabe reconocer la bondad de un buen hombre. Eso es muy importante en la película. Y ahí es donde la famosa frase, ¿no? De, yo me lo cuestiono todo a todos y tú ves el bien en todo el mundo. Y él le dice de coña, ese es el verdadero pan rock de la actualidad. Ahí te está diciendo que Lois y Clark juntos son la pareja más poderosa que existe. 2 personalidades muy diferentes, pero 2 principios esenciales a la hora de derrotar a un villano. ¿Sabes? Lois la parte más táctica, y Superman pues con esos valores. Entonces ahí como que la pareja perfecta. Y luego ya, ¿no? Por supuesto que pues eso, en este momento también es muy bonito el decir, oye, está Clark,
nada, si la Justice puede apañárselo solo, ¿no? Yo estoy aquí. Hay gente que lo ha criticado, tipo, pero ¿cómo hacer Superman? Vamos a ver, confía en ellos y él sabe que lo tienen controlado. Tampoco hay más. Aún así es muy cómic, ¿no? El decir, están teniendo una conversación muy tensa y de fondo está Guy por ahí, no sé qué, con todo esto. Y claro, y entonces ya volvemos a la escena de Smallville, que ahí es realmente donde dice, acabo de encontrar un buen hombre. O sea, yo creo que ahí por su cabeza está pensando, es que no hay nadie más así, hay muy poca gente así, se enamora de su bondad. Y luego, yo creo que ya como colofón final, señorita Lane, me tiene que hacer una entrevista. Yo era que se le iba a hacer, y ese beso con la música. Fíjate, si hemos dicho que Superman madura con la película, creo que Lois lo que hace es dar rienda suelta a su niño interior, a su niña interior en este caso, ¿no? Creo que Superman ablanda un poco a Lois y le hace creer que realmente un hombre puede volar, ¿no? Como que esa frase típica de Donner, ¿no? Que al final el mundo, o el mundo que vivimos, la vida, está para disfrutarla, para dejarse llevar, para confiar en que un tío con una chupa de cuero te puede llevar en su nave espacial al sitio al que vas, en vez de estar todo el rato construyendo las cosas, ¿no? El hecho de que confiar en alguien y pedir ayuda a alguien le sirve para rescatar a la persona a la que rescatar a Superman en este caso, ¿no? Eso es. Le permite salir de su zona de confort, que es el Planet, para ir a la Hall de la Justicia a pedir ayuda a esa gente, a esos amigos de Clark, ¿no? Creo que esa evolución de Lois, además en un mundo tan, iba a decir raro, no tan superheroico como este, tan lleno de superhéroes, creo que involucrarla en la trama y hacer que crezca con esa trama también es muy inteligente. Muy bien. Es que, ya te digo, no son a lo mejor muchísimas escenas, pero las escenas que tiene, ya te digo, están, ya te digo, definiendo al personaje y sobre todo la relación que tienen ambos. También es muy bonito, ¿no? El decir en una escena cuando Superman se va ya y le dice te quiero, como al final luego Lois, al final de la película, ¿no? Es que es una declaración de quiero seguir adelante. Claro. Es que es muy... Ahora te conozco, sí. Ahora me has aportado algo a mí, eso ahora es. sé que esto puede funcionar. Y de hecho, fíjate que yo creo que, más allá que también, la escena del cuarto, creo que Lois empieza a enamorar de él cuando empieza a conocerlo de verdad, cuando empieza a saber de dónde viene, el tema del mensaje que es público, que tiene un perro que cuida de él. Entonces, claro, en el momento en el que todo el mundo duda de él, en que todo el mundo ya empieza a cuestionarse si realmente Superman está allí o no para hacer el bien, Lois lo tiene claro, porque Lois ha visto de primera mano todo lo que ha hecho Superman. Y ha confiado en ella, le ha contado sus secretos, le ha dicho lo que es, y acabar del todo, de conocerlo del todo, conocer de dónde viene él, sus padres verdaderos, sus padres adoptivos, hablar con ellos, todo, le hace ya decir y confiar totalmente en él. De ahí el te quiero. No es tanto para mí un te quiero, sino un ya te conozco y por lo tanto te puedo querer. ¿No? Ya te quería antes, ahora ya sé cómo eres, sé quién eres, me has hecho crecer como persona y por lo tanto te quiero, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Lois ya hizo crecer a Clark anteriormente. En la película Lois crece gracias a Clark un poco, ¿no? El sacar ese niño interior que tiene dentro. Por eso ya te digo, no es tanto una peli de inspiración, sino de conocer al buen hombre de primera mano. Y es que Lois es el personaje utilizado para conocer a Clark. Pero es que es impresionante. Ya digo, es en estos detalles pequeñitos en los que ves lo que significa, en este caso, Superman, no tanto como superhéroe, sino como lo importante de Superman, que es Clark Kent. Eso es lo importante. Porque Superman también podría ser, yo que sé, otro, no sé, Zod. Pues por ponerte un ejemplo, no, pero es Clark Kent, es que es lo importante, que sea Clark Kent. No falta que digas Zod, Lex Luthor. Es que lo tienes el ejemplo claro en la película. Por eso a mí, tío, me encantaría. Por ejemplo, sí. Me hubiera encantado verlo en la película, pero me encantaría en un futuro ver una escena parecida a la que tuvimos de la entrevista entre Lois y Clark, pero ahora ya con lo que ya saben y con lo que Clark y Lois han crecido en la película. Ve esa entrevista, pero una entrevista de verdad, ¿no? En la cual los dos estén ya contentos, sepan responder a esas dudas que tenían al principio y confíen bien en uno en el otro. Eso es. Pero ves, ya te digo, es que es maravilloso. Yo al principio ya te digo, salí con la copla de, uy, es que lo de Lois se apaga, pero es que en el fondo no hace falta más, para la historia que te quieren contar. Sí. Obviamente, en un futuro, pues la veremos más, tal, increíble, y también eso, que es la única que va a pedir ayuda, pues que si no Superman se queda en esa cárcel. Es que ella también es una superheroína. Claro, al final estamos viendo cómo
si tales personajes no hubieran hecho ciertos actos de fe, la película no, ¿sabes? No se soluciona el conflicto. Esto también es muy interesante. Claro, totalmente. Muy interesante. Mira, ya que estamos ya llegando un poco al final del vídeo porque si no se alarga mucho, ¿Mm? si quieres hablamos de un tema final y luego tengo una sorpresita para ti, un par de preguntas que quiero que Perfecto. entre los dos contestemos, ¿vale? Perfecto. Tema banda sonora. Y aquí sí que a lo mejor, ¿No? incluso junto a al tema de ingeniera, puede ser lo que un poco yo más critique el de la película. Siendo que funciona muy Ujú. bien y siendo que al final modernizar los temas de riffs, creo que, bueno, al final ha funcionado bastante bien la película. Y incluso hay escenas que gracias a esas canciones, a esa banda sonora, son emocionantes, sobre todo, por ejemplo, el vuelo de inicio y demás. Más allá de eso, creo que la banda sonora original de la película, no tanto la que añade Gunn pues, de canciones ya conocidas, que esas, como siempre, Gunn es un maestro en saber Sí. cuándo meter la canción que tiene que meter. Creo que la original, para mí, se queda demasiado simple. Incluso te diría el tema de Luthor, que al final no deja de ser un tema un poco genérico de villano, ¿no? Con tonos Sí. oscuros, graves y poco más. No sé muy bien tú qué opinas de esto. Sí, y que en algunas partes de la película como que se te olvida que hay banda sonora un poco original, ¿no te parece? Por ejemplo, al principio mola muchísimo ese inicio con los acordes de Will y todo eso, pero hay partes de la peli que yo no asocio a una banda sonora, y eso también es un problema. Y como dicen, Telex intentan hacer un tema, pero no, además que no hubiera molado incluso algún tema exagerado, ¿no? Para el propio Lex. Y a mí tampoco te creas que funciona en la peli evocar a Williams, sí, pero una buena banda sonora original le hubiera dado el punch. Y eso, por ejemplo, fíjate, Man of Steel lo tiene y esta no. Voy a dar un puntito Claro, a Man of Steel y en más ese cuando esta aspecto. película es tan original, tío, cuando es tan propia y tan diferente a todo lo que hemos Uh tenido -huh. hasta ahora. Ostras, si vas a hacer algo tan diferente y tan, entre comillas, rompedor, Claro, ostras, apórtale tú claro. esa continuidad de banda sonora, porque al final es tu producto propio. Ostras, si vas a relacionar este producto tan original con la banda sonora de un producto anterior modernizada, es como que genera una disonancia ahí, ¿no? De decir, no me cuadra Claro. esto, ¿no? ¿Por qué una cosa sí y otra cosa no? ¿Sabes? Pero sí es verdad que, y esto funciona porque lo he testeado con colegas, el hecho de la banda sonora de Riff al público general le lleva a Superman optimista, a luz. Claro. Y eso sí que funciona. Yo me acuerdo a gente poniéndole el tráiler y sí que dijeron, uy, pues se ve un Superman, un Superman más luminoso. Esto sí que, por ejemplo, lo logra, pero sí que es un... No le podemos poner un tic de perfecto a la banda sonora. Es que, de hecho, yo creo que es posiblemente a lo mejor el fallo más grande. No el fallo, sino la carencia más grande, ¿no? De la Sí, película. para mí también, ¿eh? Para mí es como el punto un poco más cojo, ¿no? Que yo diría, no llega a ser el perfecto porque esto sí, yo sí que lo que sería un fallo moderado porque, ostras, la banda sonora de la película es algo bastante importante. Y creo que aquí sí que Uh -huh. se queda muy, muy cojo por eso. Sí que es verdad que Gunn nunca ha sido, en sus películas, una persona que ha utilizado bandas sonoras tremendas. O sea, sí que ha usado muy bien las canciones externas para utilizarlas en sus películas. Sí. Y aquí, por ejemplo, la escena de Terrific con la música que pone queda perfecta. Pero en cuanto a banda sonora original, nunca ha sido un gran director, ¿no? O nunca ha tenido grandes bandas sonoras. Pero bueno. Eso es. Eso es. Ahí es donde ha pecado. Bueno, y ya. Es verdad que, sí, Dime, sí, perdón. y ya como colofón final, y también tengo que decir que lo que es, mmm, no es el mejor trabajo en algunas cosas de vestuario de Gunn. Allá Gunn es mejorable, los trajes, por ejemplo. Sí, puede ser. A lo mejor yo Terrific te diría que es perfecto, la verdad. Terrific sí Sí, que. sí. Pero sí Y que, pues, Superman se ha acabado viendo guay. Superman sí que hay muchas dudas con el tema de las líneas y todo eso y tal. Y a mí, o sea, sin ser un traje que me parece perfecto, me funciona muy bien, la verdad. O sea, Eso es. Sobre bastante bien. todo, yo, tío, el momento en el que Clark se recupera con el sol, se cae y se levanta y va andando, ese momentazo, Sí, ahí ves a un Superman, al grandullón. sí, 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 sí. Y ya que hablamos de un poco de vestuario y tal, el tema de símbolo de la S, que también se comentaba que era como muy cuadrada, muy muy geométrica, digamos. A mí también me ha funcionado muy bien. Creo que también distingue mucho el personaje y bien, o sea, sin ser aquí una pasada, pero funciona, ¿no? Yo creo que es una forma de decirte, este es un nuevo Superman. Claro, No se ancla a lo de Reeve ni tan... Es que, de hecho, es un poquito incluso alternativo. A mí me funciona, vamos, a la mil maravilla. Tenía que quedar claro que este Superman era una cosa diferente, no es un homenaje a... No estamos en Returns. Yo era un miedo que tenía, ¿eh? Que pareciera esto Returns 2.0. No, para nada. claro. Para nada. Sí, sí, sí.
Y más con la S en la capa amarilla en el primer vuelo, tío. Que yo cuando lo vi me emocioné y dije, ¡buah! Es que ganen Impresionante. bestia. Y las Mira, botas están muy bien. Están muy bien. que además, el comentario de las botas también de Marta Kent, ¿no? Lo de, te limpia las botas cuando me vayas. Espectacular. Bueno, decir eso, que los que es maravilloso. No hay mayor sencillez y no hay mayor representación de unos padres que te quieren de verdad, llamando con el altavoz y Marta gritando, el padre súper estresado cuando Clark le pasa algo. Y muy humilde. El hecho de confundirse, eso es, el hecho de confundirse cuando le dicen el nombre de Lois. Y dice, ¿qué tal con la? No sé qué. Y un espectacular. Perfecto, porque no son actores conocidos, es que cuando tú ves a John Kent o a Martha Kent, no tiene que evocarte el hecho de decir, ¡wow! Este actor, tal. No. Tiene que evocarte el hecho de decir, una persona normal y corriente. Eso es. Y con la narrativa de esta peli era indispensable tener un cast, creo que poco conocido. Sí. Muy mundano. Es que para esta película, no sé, mejor un Kevin Costner, no, es mejor lo que han hecho. No haber puesto una gran, creo yo, ¿eh? Bueno, un gran actor lo puede hacer bien, pero mola eso, ¿no? La sencillez. Pues mira, ya para acabar, te voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Sí. Y contestamos un poco entre los dos. Vale. ¿Crees que Lex Luthor está entre los 3 mejores villanos de género superhéroes? Si se puede llamar así. A ver, pregunta complicada. A ver, yo por así citar nombres, podríamos meter a el Ledger, a Thanos, a Norman, de Spider-Man 1, también muy bueno. A mí así habrá más, pero se me ocurren estos, icónicos. ¿Vale? Yo incluso te diría, pero sí que personalmente, Zemo, por ejemplo, en Civil War, a mí me parece que también podría jugar en muy bueno. Muy bueno. Pero es verdad que como adaptación Lex es tan brillante y como nos han metido la mayoría de rasgos de Lex y como funciona tan bien en el sentido narrativo de la película, yo te diría que sí. Es que yo digo, ¿en qué está incompleto este Lex? ¿En qué se podía haber hecho mejor? Sacar la armadura. Porque eso es un poco de fanservice. Sí. Yo te diría que sí. Ojo, creo que a nivel simbólico no va a trascender tanto como Ledger o Thanos, porque eso es otro nivel, pero como villano construido de adaptación del cómic y tal, es que no le puedo sacar así ningún perillo. Hombre, a lo mejor la parte más de científico construyendo cosas no la hemos visto tanto, pero bueno, es que tampoco creo que era muy necesaria a lo mejor en la trama. Pero yo te diría que sí, que digo, es una afirmación muy gorda, pero igual a lo mejor en top 5, para no ser tan... En top 5 a lo mejor ahí sí que lo tendría claro. Yo fíjate, a mí me parece el mejor villano de la primera película de un personaje. No voy a decir de origen, porque a lo mejor no es tanto origen, pero sí de decir, primera aproximación al personaje, el mejor villano que hemos visto hasta ahora. Ahí con el buitre de Homecoming, ¿sabes? Yo estaría ahí jugando. Qué bueno el buitre. Es que es muy bueno el buitre. Qué bueno. Muy bueno el buitre. Bueno. Yo lo pondría ahí jugando, ¿no? Un poco en ese top 5. Pero creo que tiene más matices políticos, filosóficos Lex que el buitre. O sea, el buitre está muy bien, pero también... Pero claro, a lo mejor eso es por el propio personaje. No, lo que Lex te da para hacer. Es que claro, ahí a lo mejor... Claro, es que tampoco puedes comparar una adaptación del buitre, que no deja de ser un personaje muy socorrido, pero muy sencillo, muy simple, que le hacen complejo en la película en sí, es que le aportan más al personaje. Y para mí este punto es un poco también está ahí, en el hecho de que la película mejora al personaje que ya existe, ¿no? En Superman lo que hacen es adaptarlo muy bien, pero es que el personaje ya es así de base, entonces claro, son cosas diferentes un poco, ¿no? Aún así yo... Fíjate lo que voy a decir, disfruto más con Lex que con el buitre. Y mira que con el buitre disfruto una barbaridad, ¿eh? Pero mira... Palabras mayores. Sí, creo que Spider-Man destaca mucho más en la película de Homecoming, por encima del buitre, entre comillas, que lo que lo hace Superman en esta película por encima de Luthor. Entonces, como esta película habla de los dos, no solo habla de Superman, y la película de Homecoming sí que habla de Spider-Man, pero no habla del buitre, creo que al final sí que es superior al buitre. Sí. Es que aquí más que un villano es la contraparte. Incluso es el titiritero que te enreda todo. El tío que está ahí. Como si esta es la película, este es Lex. Sí. Tocando todo. Esa es la sensación que da.
Y ya para acabar, la última pregunta, que más estás fuerte. ¿Es Superman 2025 de James Gunn la Sí. mejor película de Superman? Lo he estado, lo he estado rumiando esta semana. A ver, te voy a dar una... a ver, como te voy a dar una... Mira, te doy una respuesta rápida. Dale, adelante. Sí, pero... am, o sea, sí, pero mm, Superman no llega a embelestar tanto como Christopher Reeve. Es que no sé cómo... Pero claro, como película sí que es mejor esta que Superman de Movie para mí, absolutamente, seguro. Pero creo que esa magia de Reeve, a lo mejor no se consigue en la vida, no se llega a conseguir, pero también juegan en tonos y tramas diferentes. Pero como película, indudablemente. De hecho, incluso de calle con otras. Amo Superman 1, Superman 2, Return está muy bien, pero es que aquí hay muy pocas flaquezas. En las otras sí que te puedo decir tal flaqueza tal. Así que yo te diría que sí, pero Reeves sigue siendo... No tiene ese... Es que no se ha conseguido... No sé cómo explicártelo, ¿sabes? Yo de Reeves me dan cualquier mierda y me la trago. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo no diría lo mismo que tú. O sea, entiendo lo que quieres decir y que estoy de acuerdo con lo que dices. Para mí es más que esta película es la más completa de Superman. Yo diría, más Eso redonda es. incluso, más acabadita, más de decir esto. Si le diera a alguien algo de Superman, le daría esto. Le diría, toma, mira esto. Pero sí que es verdad que es que todo lo que significa Reeves en Superman y Superman 2, esa... Cada vez que es el actor, tío. Para mí es Reeves todo. Es todo Es Reeves. que es él. Es Sí, es Reeves que... y por no quitarle mérito a Donner, ¿eh? Y es el aura, el aura, fíjate, el aura que tiene la película. Es la Sí. época, es el contexto, La magia. es la La magia. inocencia también, a veces es la magia. Ajá. El otro día, yo hace mucho que no veo las películas, yo otro día vi una escena de Superman 2, la escena en la que cae el hijo de Lois y Superman tiene que Sí. rescatarnos, no sé si te acuerdas de esa escena. Es que es mágica, es que es magia, te saca una sonrisa solo de ver esa escena, tío. Es un cuento. Es un cuento. Ahí está, es un cuento, es volver Es a un tu cuento infancia de un Donner. poco. Y mira que esa película no es de nuestra infancia, porque nosotros somos Sí, mucho más sí, contemporáneos, pero sí, es un poco sí. el te evoca a otro sitio diferente. Entonces, yo diría, como experiencia, me parecen mejor las de Reeves. O sea, de hecho de decir, Ujú. me lo paso, no me lo paso mejor, pero sí lo vivo más, diría, ¿no? Sí, Siento más sí, o tengo más sentimiento con esas películas y me sí, evoca más sentimientos. Como sí, película para analizar, para ver Superman, para sí. sentir lo que es, para hablar de lo que es Superman, sin duda es esta película, vamos, Claro. y de calle también como tú. No diría para mí, o sea, yo si tuviera que ponerla como favorita, no la pondría básicamente porque yo me vivo mucho por experiencias, por sentimientos, por tal. Entonces, Claro. como lo que yo vivo con esa película no lo vivo con ninguna otra y no creo que lo haya con ninguna otra, me cuesta mucho ponerla como top uno. Pero si hablamos de Claro. complejidad, de redondez, de todo, sin duda, sí, yo creo que, y de largo, es la mejor película de Claro. Superman. Sí, sí, sí. No sé Claro. si un Yo poco, también, por hemos ejemplo, dicho lo que... mismo, pero con otras palabras, yo creo. Sí. Y también yo, por ejemplo, algo que siempre me parece muy importante y no es... Claro, es un poco injusto, en la época es un poco injusto, ¿vale? Por todo el tema de lo que pasaba, incluso porque no había suficiente material de cómic de tal. Pero obviamente dos grandes pilares para mí de Superman son Lois y Lex, y aquí lo ganan de calle. Pero es que es verdad que obviamente el Lex post-crisis le meten un montonazo de matices muy chulos que jamás no tenía. Entonces es un poco injusto. Y Y luego, Lois también, Lois lo mismo. obviamente, claro, obviamente, por desgracia, ya tenía pecado hacer una mujer flor en los 70, pero sería más pecado hacerla en 2025, ¿sabes? ¿Me entiendes? Entonces, pero es un poco injustita La creo que la comparación. comparativa, ¿no? Sí, al final, a Sí, ver, que al final esto lo hacemos para divertirnos y para un poco como excusa de claro, analizar y comparar las dos películas, claro, porque al final eso claro. enriquece un poco todo el debate, ¿no? Ahora te digo una cosa. Sí, sí. También es injusta la comparación porque aquí hay 2 horas y en lo otro más, pero mi Superman sigue siendo Tyler. No, Eso sí no. que lo tengo claro. Era la siguiente pregunta, que si esta película era el mejor producto de Superman, y ya para mí la respuesta es clara, no. No, o sea, Tyler, el mejor producto de Superman sigue siendo Superman y Lois. Aún con los fallos que claro. los tiene, para mí, y bastantes, la Eso experiencia es. de esa serie es que es
Es muy, Y muy, ya no solo. muy complicado. Y bueno, con una película, yo diría que es casi imposible. Aún así, yo te diría que este Superman, enfocado de alguna forma, tiene potencial para llegar a la altura de Superman y Lois. No sé si estás de acuerdo conmigo. Absolutamente. Y también yo valoro mucho a Tyler porque no es solo presentarte a Superman hoy, el Superman padre. Es que eso es un añadido que no era es que era muy fácil cagarla. Sí. Creo que también se hace muy bien. Bueno, pues hasta aquí la charla. Hemos visto que Gonzalo se ha convertido un poco en Superman de Snyder a raíz de esto. Porque hemos pensado lo mismo, te lo juro que iba a decir el mismo puto chiste ahora mismo. De bueno, hemos empezado con Ryu, hemos seguido con Superman y ahora Y estamos acabamos con Snyder. con Sí, Snyder. sí, sí, sí. Oye, me lo he pasado bestial, tío. O sea, ha sido buenísimo, macho. Pues nada, esto queda al final ya para el recuerdo. Creo que se nos nota que nos gusta el personaje y que nos ha gustado mucho la película. Y creo que hemos aportado así cositas también interesantes y sobre todo eso, disfrutar de las películas y sobre todo os invito también a rumiarlas, verlas y rumiarlas. Ser un friki no es solo ver la película, es estar ahí con teorías, con no sé qué, disfrutar también de esto, ¿sabes? Y si también podéis debatir con gente que no opine como vosotros, pero con respeto, más que genial. Sí, y utilizarlas un poco como excusa para entender cómo funciona la ficción, los mecanismos narrativos, Eso es, compararla con otras cosas. Creo que al final eso es, es una puerta de entrada hacia la ficción, hacia entender cómo funciona todo esto, magnífica y enorme para todo el mundo. Que es un eso poco, es. al final, Y la una excusa última que cosa que te... no hemos dicho, Dime. es fantástico, estoy viendo a mucha gente con ganas de leer DC después de Eh, esta película. sí. Eso se nota, Es que eso evoca, es muy evoca bueno. DC. Es que, mira, esto no lo hemos dicho, pero creo que es la película más DC que se ha hecho hasta ahora en el cine. Fíjate lo que te digo, ¿eh? En el Muy DC, sentido sí, es muy DC. de ver todos los minimundos que hay dentro de DC y cómo se unen y cómo Eso es, colisionan los entre sí. microversos, Es que siempre hablamos, eso es. lo de dioses y monstruos es un poco lo que evoca también esa película, ¿no? De decir, vamos a ver Claro, a los dioses en pantalla de verdad. Vamos a ver cómo claro, funciona. porque por ejemplo eso, es una peli de Superman, pero sí se puede interpretar entre comillas como un mini evento, como una peli con colaboración de una Justice League. Es que tiene ahí cosas que sí, pero que no. Sí, ¿Sabes? Como sí, sí, que... sí, sí, sí. ah, Es como un inicio, es la sí, llama que prende la vela sí. del universo de DC. Mira, lo vamos Efectivamente. a decir, es como cuando empieza una etapa en DC y hay un especial tal, especial Rebirth. Es Eso eso la es, película. eso es, Es eso eso, es, es eso es. un especial. Sí. Vale. Bueno, pues nada, Gonzalo, ha sido un placer charlar contigo. Espero que la gente que haya llegado hasta aquí, si es que hay alguien que haya llegado hasta el final de todo el vídeo, la haya disfrutado de este podcast que hemos hecho un poco de Superman. Dejadnos en comentarios lo que opináis vosotros de la película y yo os leeré, que estoy encantado de leer todas las opiniones posibles, menos si son de Ironheart, entonces no. Y nada, disfrutad y nos vemos en el siguiente vídeo.